Oscar. Claro, Oscar. Es verdad. Oscar. Bueno, bienvenidos, gracias a todos por venir. Estamos en la tercera charla del ciclo de eventos que tenemos este noviembre del Otoño Republicano de Segovia, organizado por Segovia Decide. Y tuvimos a Gonzalo Boye el primer día, luego titulamos La batalla por la justicia. El segundo día tuvimos a Eduardo Ranz y a Carles Mulet, le llamamos La batalla por la memoria. Y hoy tenemos a Óscar Lujuria y a Mariano Muniesa y lo hemos titulado La batalla contra el fascismo, porque son dos integrantes del colectivo Rock contra el fascismo, ¿no? Eso es, así es. Y bueno, a Óscar yo creo que la mayoría le conoceréis, miembro de Frontmen, ¿no? Que se dice, de Lujuria desde hace ¿cuántos años? ¿Habéis cumplido? Hasta el momento 32. 32, claro, porque digo que ya tiene un par de años. Y Mariano Muniesa, pues a lo mejor muchos también le conocéis, pero bueno, para los que no le conozcáis, él se dedica, ha trabajado en infinidad de medios de comunicación, especializado sobre todo en música, historia de la música, ha escrito un montón de libros sobre muchos grupos, desde Janis Joplin he visto, uno reciente de los Rolling Stones, y el último que es, pues habla de, que tenéis aquí, de La historia del heavy metal. la historia del heavy metal, contada efectivamente de otra manera, porque el libro se titula Lo que... Exactamente, eso no estaba en mi libro de historia del heavy metal. Exacto, digamos como la intrahistoria. Pero bueno, hoy les hemos traído más que en su faceta, digamos, artística, les hemos traído en su faceta, digamos, combativa, en su faceta antifascista, la batalla contra el fascismo. Y bueno, la primera pregunta que os quería hacer es que nos contarais un poquito en qué consiste el colectivo este que se fundó hace... Un año hicimos la pandemia, ¿no, Mariano? Sí, exactamente. Lo presentamos hace un año, sí, un año. En medio he visto que un montón de grupos y artistas, como unos más de 1000, ¿no? Sí, a ver, en principio lo que recabábamos eran adhesiones de grupos. Había mucha gente que a nivel personal quería adherirse, pero queríamos hacer un primer manifiesto, donde un montón de grupos dijeran que el rock, por su pura esencia, y desde que nació, y ahora lo hablaremos, es antifascista. Hay mucha gente que nos dice que como hacemos un movimiento contra, y yo siempre contesto lo mismo, porque llamarnos rock a favor de la integración, a favor del LGTBI, por el reparto de la justicia, por la libertad, era muy largo. Entonces lo resumimos y en realidad no es tanto un contra algo, que mucha gente, ahora también te explican eso, ¿no? Hay mucha gente que nos ha criticado eso también, ¿no? Que el rock tiene que ser como libertad de expresión, pero y no lo digo yo, lo dijo John Lennon, lo dijo Jimmy Kirkland, y dije, el amor es como una planta que yo te entrego, y la planta hay que cuidarla, y a veces para que la planta crezca hay que exterminar insectos que se la comen. Entonces nosotros no estamos en contra de nada, sino para que crezca una planta muy bonita, que es la planta que defiende la libertad, la bandera tricolor y todo lo que son las ideologías que creo que tenemos los que estamos y las que estamos aquí. Entonces no somos contra algo, somos jardineros, que a veces es difícil. Hay gente en el rock que no se ha querido comprometer por no mancharse las manos, pero tanto a Mariano como a mí, como a las 1500 y pico bandas, creemos que a veces es muy necesario mancharse y mucho las manos para que vuelva a quedar claro lo que es el rock y lo que es la lucha que llevamos a cabo. Es el mío. Es el mío que no sé qué. Mariano. Yo en ese sentido, No te iba a preguntar por qué, o sea, claro, el momento actual, o sea, cuando constituís el colectivo es en un momento concreto. Sí. Entonces, te quería preguntar, o sea, si visteis cosas que cuantitativamente o cualitativamente hacían necesario en ese momento hacer un colectivo como ese. Sí, evidentemente. Vamos a ver, España es un país que tiene una peculiaridad, que es que, al igual que otros países de Europa occidental, existe lógicamente un gran pluralismo político. Hay partidos de izquierda, partidos de centro, partidos de derecha, nacionalistas, etcétera, etcétera. Pero la derecha en España tiene una peculiaridad que tienen pocos países en Europa, que es una derecha que no viene, como
como por ejemplo en Francia o como por ejemplo en Alemania, de la derrota del fascismo en 1945. No olvidemos que, por ejemplo, en Francia, la derecha incluso más conservadora, que es lo que se llama el gaullismo, toma su nombre del general Charles de Gaulle, líder de la resistencia francesa, que no era una persona de izquierdas, era un militar y que de hecho luego tuvo una trayectoria política muy conservadora, pero que sin embargo era claramente antifascista, en el sentido de que el fascismo había ocupado su país, lo había destruido y había intentado anexionarlo a una potencia extranjera. No digamos lo que ocurre en Alemania y en otros países. Sin embargo, el problema es que en España la derecha viene del fascismo directamente, viene del franquismo. No ha habido una ruptura democrática real entre una derecha que realmente quiera pasar página, que quiera integrarse en un sistema democrático sincero y auténtico, sino que si lo veis, todo lo que viene del Partido Popular, y no digamos ya de Vox, son nombres, personas, comportamientos, ideas y una herencia del franquismo con el que no han roto. Con lo cual, claro, durante algún tiempo, evidentemente, posturas claras y abiertamente fascistas en la política española no hubo de forma expresa. Pero en los últimos años sí que han surgido, sí que se han envalentonado y sí que ha habido, digamos, una reacción muy fuerte de la extrema derecha para hacerse mucho más visible, además con el apoyo de grandes medios de comunicación y de grandes élites financieras. Por tanto, vimos que ante esa situación de verdadero renacimiento, de un movimiento político que es muy peligroso porque es básica y fundamentalmente antipolítico y antidemocrático, el fascismo se caracteriza siempre porque niega la política. Todos los fascistas dicen, no, nosotros no creemos en la política, somos apolíticos. Negar la política es el primer punto que el fascismo enseña a cualquiera de sus cachorros. No, lo que decía Hitler en las elecciones del año 33, nosotros ganaremos las elecciones para librarnos de todos los partidos. Habrá uno solo que será el nuestro y nosotros dirigiremos vuestro destino. Entonces, ante el avance de esas ideas, ante el avance del blanqueamiento de muchos medios, incluso de la propia derecha, de esa actitud tan absolutamente antidemocrática que nosotros consideramos que no debe crecer, lógicamente nos organizamos y en nuestro medio, que es la música, concretamente en el rock, que además, evidentemente, como decía Óscar, el rock es una música que no puede participar en ningún momento de esa ideología, porque realmente nace como reacción de rebeldía, de libertad, incluso a movimientos más, no tan fascistas, pero sí de carácter conservador. Pues lógicamente consideramos que había que dar una respuesta para que se viera que realmente el mundo de la música y el mundo de la cultura no vamos a aceptar que ese tipo de posturas avancen, porque por desgracia, por desgracia no, es así. Con el fascismo no cabe el diálogo, no cabe la negociación, porque ellos son los primeros que directamente su objetivo fundamental es eliminar todo el resto de libertad, todo el resto de democracia. Al fascismo únicamente se le puede combatir, no se puede dialogar con él ni se puede ser complaciente con él. Por eso hicimos esta asociación, finalmente, le llamamos así, Rock contra el fascismo, para dejar bien clara nuestra postura de que ante cualquier avance que intenten, nos van a tener enfrente. Bueno, y cuando dices es el paso, ¿qué os encontrasteis? ¿Cómo estaba el panorama musical español al respecto de eso? No solamente el panorama musical español, verás, lo que estaba era todo el panorama español bastante contaminado de mentiras, bastante contaminado de estos intentos de domesticar, es esta campaña de llevar la palabra libertad, ¿no? Por la libertad o el comunismo, ¿no? Pues con el rock había pasado igual desde el inicio. La historia del rock la cuenta siempre desde Elvis Presley, pero el rock lo creó una mujer negra, era Sister Rosetta, y eso casi nadie lo sabe, ¿no? Y entonces ya nos van contando las cosas mal. El rock viene del rhythm and blues, viene del soul. Había un cantante de soul que se llamaba Jesse Blaine, lo tengo apuntado para decirlo bien, Jesse Pelvin, que fue asesinado en 1960 porque en su concierto consintió que los blancos y los negros se sentaran juntos. Esto nadie lo sabe, son cosas que nos ocultan. Cuando asesinaron a Jesse Pelvin había otro cantante que se llamaba Sam Cooke. Sam Cooke tiene una canción que se llama Some Change con algunos cambios van a venir, que el inglés no es lo mío. Sánchez Mónaco. Exacto, Sánchez Mónaco, y Sam Cooke defendía toda esa integración. Sam Cooke fue asesinado también. Es decir, ya llevamos dos rockeros negros asesinados, que esa historia no se ha contado. Seguimos avanzando. En los años 50, en Inglaterra hay un movimiento que se llama Music United, MU, que a mí me gusta que se llame MU para que digan que el rock no ha dicho ni MU, pues sí, lo llevamos diciendo desde los años 50, que se enfrentaron claramente al fascismo. Y sobre todo en el año 75, un guitarrista muy reconocido que fue Eric Clapton apoyó las declaraciones de un ministro que se llamaba Enoch Powell, en lo que defendía la segregación racial. Cuando Eric Clapton apoyó a eso, el rock inglés dio un puñetazo en la mesa y surgió una asociación que se llamaba Rock Against Racism, RAR, el rock contra el racismo. Eric Clapton, que ha copiado de los negros. Exacto, encima de eso, Eric Clapton, que bueno, sabes que su éxito Laila no es de él, del guitarrista de los Allman Brothers, ¿no? Bueno, él amamó la música negra, sin embargo, tuvo ese pronunciamiento.
cuando nosotros vamos a pronunciar, a salir contra el racismo, estamos en una situación parecida, en que el rock se está domesticando. Yo siempre digo lo mismo, nosotros hicimos un libro que se llamaba Licantrofilia, que llamábamos a la gente a comportarse como lobo, porque el rock se había convertido en el perro del amo. Movíamos el rabito, qué gracioso, qué melenita, no, si yo he venido aquí a fastidiar. Entonces, vimos que era necesario. En aquel momento se produjo algo parecido. Era un bajista, que no voy a decir su nombre porque no lo merece, de un grupo muy famoso español, que se pronunció a favor de Vox. Y tuvimos que dar otro puñetazo en la mesa. Eso no es el rock. Y la gente me decía, ¿tú, Oscar, repartes carnet de rockeros? No, es el rock el que te dice, como no yo, es el rock que ha mamado de Sam Cooke, de su sangre, es el rock que ha mamado de Jesse Belvin, de su sangre, es el rock que tenemos gente asesinada por defender igualdad, integridad, libertad. Esto es lo que es el rock, y eso es lo que nosotros defendemos. ¿Qué nos encontramos? Que era tu pregunta más concreta. Un montón de grupos que en menos de 24 horas dijeron, ya era hora, porque siempre pasa lo mismo. Yo recuerdo cuando empezó la crisis, que hubo un griego que se suicidó en la plaza y que dejó un escrito que decía, si alguien hubiese empuñado un Kalashnikov, yo hubiese sido el segundo. A veces hace falta que alguien empuñara un Kalashnikov en sentido figurado, aunque a veces habrá que tomárselo de manera literal, pero esto quizá más adelante, ¿no? Tal y como se vienen las cosas. Pero a veces es necesario que alguien dé la cara y que se la partan. Pues eso fuimos Mariano Ulises y yo. A partir de ahí hubo un montón de grupos que nos apoyaron, que se sumaron al movimiento de rock contra el fascismo, es que está claro que uno puede ser fascista, y también hubo otros cuantos que nos criticaron, que eso es lo que nos encontramos, que es el peligro de los bulos, el peligro de decir que el rock era un movimiento que, por ejemplo, estaba utilizado Estados Unidos lo utilizaba para introducir el capitalismo en Rusia, cuando no es verdad. En la época de McCarthy el rock fue perseguido también y fue demonizado, donde decían que era música de negros, claro, como si fuera algo denigrante. El rock siempre ha sido perseguido. Mira, estoy escribiendo un libro ahora sobre las fiestas del Partido Comunista, desde el año 77 hasta ahora, los grupos que han ido a tocar para el Partido Comunista. Algunos, cuando lean que ellos tocaron en los años 80 aparecen varias veces, que se morirán de vergüenza, pero tocaron, ¿no? Tocaron y apoyaron al Partido Comunista. Pues estoy escribiendo el libro, y una entrevista de las más interesantes ha sido con Miguel Ríos. Yo a Miguel Ríos le preguntaba, ¿pero tú sentiste alguna vez censura por tu música? Y dice, en aquella época, todos. Dice, hubo dos censuras, la que nos hicieron y la que nos acostumbraron a imponernos, que eso es lo que queremos combatir. Es decir, nos comieron tanto la cabeza de lo que era lo políticamente correcto que teníamos que hacer y decir si queríamos tocar en todos los ayuntamientos, que el rock empezó a autocensurarse. Yo ya no voy a decir ciertas cosas porque todos los ayuntamientos del Partido Popular no van a contratar. A mí me da igual. Es más, si es que no quiero tocar para esos ayuntamientos. Yo creo que algunas veces el rockero tiene que ser valiente también. El rockero ha pasado hambre. Viene de, pues como comentábamos, de los negros del Mississippi. Y si hay que volver a pasar hambre por hacer, y si no, no hagan rock. Yo se lo digo a mucha gente. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay muchos grupos que cuando quieren parecer que hacen algo a su música que es pop, la llaman pop rock. Para que parezca que no hay ni un solo grupo de rock que diga que hace rock pop. O sea, nosotros hacemos rock de verdad, auténtico. Y el rock de verdad tiene muchos compromisos. Nos encontramos nos encontramos que hay un estilo musical que es el punk rock y que es el rock urbano, que es muy comprometido, y me llevé una decepción, que yo la digo públicamente en todos los sitios, que el heavy metal, que es mi estilo, está muy vendido, está muy domesticado. Lamentablemente conocimos las mieles del éxito en los años 80 y ya el heavy tiene que ser más tranquilo, ¿no? Para poder seguir siendo millonario. O sea, que un rockero tenga como aspiración tener unos roles es que da vergüenza. No, porque también probablemente sus seguidores de aquella época, pues ahora son gente más madura y el ambiente... Sobre esto querría dar un apunte, porque es un poco ahondando en lo que dice Óscar sobre el tema, por un lado, de la perversión del lenguaje y por otro, de los compartimentos estancos y de los apriorismos que se van creando en la música precisamente para dividir y para dar una imagen distorsionada de la realidad. A mí me hizo mucha gracia una vez, hablando de este tipo de temas con un chico que tiene un grupo de heavy metal, y que decía, pero vamos a ver, letras combativas, letras políticas, joder, eso el heavy no. Dice, eso para los punkis son los que tienen que hacer eso, nosotros no es nuestro rollo. Dice, mira, chaval, vamos a ver, tu rollo es vivir en la ciudad en la que estás, ver los problemas que tienes de paro, ver los problemas que tienes de que no tienes servicios públicos adecuados,
ver los problemas de que de pronto, en aquella época todavía, el 20 de noviembre salían bandas de fascistas organizados a dar palizas a la gente. ¿Ese no es tu rollo? O sea, tu rollo es contar historias de dragones, castillos y princesas. Digo, para eso ya tenemos a los hermanos Grimm. Es decir, el rock, hombre, por supuesto, cada uno es muy libre de expresar con su música lo que quiera. Pero esa falsa idea de que no, es que el heavy metal o otros tipos de música, como para eso ya están los punkis, nosotros no lo hacemos, es un gravísimo error. Es una mentalidad muy equivocada que está, por desgracia, demasiado extendida y que también, un poco con los debates como este y las charlas que hemos ido teniendo desde que existe el rock contra el fascismo, hemos tratado de desenmascarar y de decir, no, vamos a ver, o sea, no hay temas prohibidos para el mundo del heavy. Porque para empezar, tú como artista, como músico, si a ti te brota una inquietud, lógicamente, ¿cuál es tu arma para sacar fuera esa inquietud? Tu música, tu arte. ¿Te vas a autocensurar porque eso lo hacen los punkis? Me parece absurdo. Es que realmente no hay ningún tema que en cualquier género musical pueda tocar, eso es una falacia. No, Le iba a hacer una pregunta. Aparte, si quieres hacerte un apunte, es que además es de conocer la historia. El grupo de heavy metal, por excelencia, creo que espero que todos concurréis con esto, es Judas Priest. El álbum por excelencia de heavy metal es British Steel, y la gente se cree que se llama British Steel porque como somos heavy, somos de acero, pero no es verdad. En aquella época, Glenn Tritton, la guitarra de Judas Priest, trabajaba en una fábrica que era Union Steel, que estaba en huelga. Cuando salían los obreros a manifestarse, gritaban British Steel, defendiendo su fábrica, y el gobierno se lo prohibió. Y entonces Judas Priest, en un guiño a esa lucha obrera, puso en la portada la cuchilla famosa, que la sujetaba una mano, y además se cuidaron mucho de que esa mano no sangrara, que la reedición del 30 aniversario han puesto sangre y se han enfadado ellos, ¿no? Y querían que no sangrara porque decían que su lucha no era sangrienta, era por la clase obrera. Si no sabe esto, un heavy no sabe que British Steel no es porque somos de acero y que la cuchilla mola mucho y no sabe por qué llevan una cuchilla, tenemos un problema. Es que al final son cuestiones de pura apariencia, porque también lo que decía Mariano, ese tópico de que el punk ha sido más comprometido que otros géneros, pues bueno, también es verdad, debatible en muchos casos. Yo te quería hacer una pregunta, Mariano, porque tú eres, digamos, más desde el punto de vista analístico, periodístico, de lo que podemos considerar el panorama musical español, no solo desde el punto de vista del rock. Tú como, o sea, ¿cuál es la tendencia a la hora de transmitir mensajes en las letras o en los contenidos? ¿Qué es el mensaje más predominante? ¿Tú actualmente cómo verías el panorama musical español? ¿De derechas o de izquierdas? Vamos a ver, depende mucho también de qué tipo de grupo estemos hablando, depende del tipo de público al que se dirija y depende de su posición en la industria. Es decir, vamos a ver, hay determinados grupos que saben que tienen un nicho de mercado determinado, que se dirigen a un tipo de público determinado y entonces ya incluso sus propios managers y lo que es la industria musical conoce más o menos el perfil tipo de ese seguidor y ya sabe qué tipo de letra le gusta y qué tipo de letra tiene que escuchar. Entonces, en ese sentido, yo diría que el mensaje hoy está muy condicionado fundamentalmente por la estructura musical y por las posibilidades que cada músico tiene de dirigirse a un público determinado, sobre todo si es muy grande o pues más pequeño, ¿no? En este sentido, yo creo que hay un problema fundamental, que es que, vamos a ver lo que decíamos antes, existe una especie de autocensura producida por el miedo a posicionarse políticamente. ¿Por qué? Porque, y esto es una cosa que creo que hablaremos luego, existe una batería mediática tan absolutamente desproporcionada, controlada por la derecha, para intentar yugular cualquier tipo de disidencia ideológica, que la gente tiene sinceramente miedo. No es ya el hecho de que un ayuntamiento del PP no te contrate, es toda la crítica que te puede venir después y todo el trabajo de zapa que se hace desde las redes sociales. Un ejemplo clarísimo de eso, lo de Sabina el otro día, salió por fin del armario, si alguno teníamos dudas. Sí. Yo sobre eso quiero recordar un episodio del que sinceramente pues, no existe una memoria demasiado fuerte y es una pena porque debería de haberla. Hubo un grupo, y que sigue siendo afortunadamente, que es Sociedad Alcohólica. Sociedad Alcohólica fue objeto de la caza de brujas más desproporcionada, salvaje y violenta que yo he conocido contra un artista en general. O sea, la anónima era ETA. Exacto, no, es que vamos a ver, entendamos las proporciones que tuvo esta persecución. O sea, un programa de la potencia mediática que tenía en el año 2002 protagonistas de Luis Delor, con todo el grupo de tertulianos que tenía alrededor, inició una campaña absolutamente, como os digo, salvaje, criminal. Empezaron a llamar por teléfono a todos los ayuntamientos que habían contratado a SA para decir que eran proetarras. Llamaron por teléfono a las salas de conciertos. O sea, hicieron una campaña de boicot y de criminalización total y absoluta contra la Sociedad Alcohólica encima, tergiversando letras que no eran suyas.
falseando el significado de las letras. Hicieron lo mismo con Sutagar. Sutagar también encima tradujeron mal las letras del euskera al castellano. Con Fermín Muguruza hubo un intento de asesinato en las cocheras de Barcelona, en las cocheras de Sants, va a dar un concierto allí, y un grupo ultraderechista colocó un artefacto explosivo. ¿Os podéis creer que ese grupo ultraderechista no fue a la Audiencia Nacional? Entonces, claro, el problema es que hay una persecución, ha habido una persecución muy grande y, lógicamente, de aquellos restos quedan algunos lodos. De aquellos polvos, nos voy a decir, quedan algunos lodos todavía. El ataque es tan fuerte para cualquier tipo de artista que quiera salirse un poco de lo que es el discurso oficial, que, lógicamente, existe un condicionamiento, existe un miedo. Frente a ello, ¿qué tenemos? Rock contra el fascismo. Bandas que efectivamente no callan, bandas que no se preocupan por el hecho de que puedan ser perseguidas y que por encima de ese miedo, bueno, pues entienden que en conciencia tienen que dar un mensaje que es el que realmente sienten, el que realmente les sale del corazón y de la cabeza. Oscar, quería decir algo. No, tú preguntabas eso, qué tipo de letras, y yo siempre que viene esto cuento la misma anécdota, que lo habéis visto más veces, seguro que me la habéis escuchado, pero yo soy muy amigo de Carlos Cabral, cantante de Tres Locos, un grupo argentino, que eso siempre me dice lo mismo cuando hablamos de esto. Y, Oscar, yo nunca voy a cantar a princesa mientras en mi barrio haya mendigos. Yo creo que eso es lo que se tiene que preocupar, no somos de barrio, somos aguante barrio bajo, carajo, es su grito de guerra, ¿no? Y a mí yo por eso defiendo mucho lo que llamamos ahora del metal latino. El heavy metal en Europa ha evolucionado hasta situaciones, y aquí me van a matar algunos, pero ridículas. Es decir, yo no imaginé jamás que en un concierto de heavy metal vería un patito de goma inflarse, y lo he visto, mientras sigue habiendo mendigos en las calles. En Latinoamérica, que ha dado una lección a Europa, Latinoamérica de norte a sur, está gobernada ahora mismo por, vamos a decir, la izquierda. Luego ya nos metemos en qué tipos de izquierda nos gustan, pero vamos a decir por la izquierda. Lula es crítica. Lula sí que es crítica. Sí, no, sí. A ver, todos son de izquierda. Por lo menos es que me gustaría que algunos fueran más de lo que tenemos aquí. Toda Europa, toda Latinoamérica está teñida de rojo, y por si quedaba alguna duda de cómo se está cayendo todo después de que cayó Boris Johnson, después de que cayó Bolsonaro, Donald Trump el otro día se metió una hostia que yo no me deja más escribirla, ¿no? O sea, están empezando a caerse las cosas porque el pueblo, afortunadamente, no es tan tonto como la derecha cree. Es la única esperanza que hace que no contra el fascismo mantengamos la llama encendida. El pueblo nunca es tan tonto como el fascismo cree. Todavía tenemos esa baza que jugar, y todavía la que vamos a jugar. Entonces, pues hay gente que se letra muy comprometidas, hay gente que con metáforas engaña mucho a los sistemas censores, y todavía hay cierta esperanza. En el rock, el heavy metal, el rock más duro europeo, yo he perdido un poco la esperanza. Ya te digo que hemos evolucionado a tratar de ir guapos, cantar letras bonitas, y mira que no ganó Eurovisión un grupo. O bueno, no sé qué género es. Hay un fenómeno que quizá también es importante tener en cuenta para entender por qué se produce esto, ¿no? Y yo voy a referirme a un estilo musical dentro del heavy metal que fue el thrash metal. Cuando el thrash metal nació en Estados Unidos, fundamentalmente, quizá no tanto los primeros grupos de primera línea, pero muchos de los grupos del underground tenían una posición política, además, muy comprometida en aquellos años en contra de lo que eran, por decirlo, las políticas militaristas que tenían como marco la Guerra Fría. Fundamentalmente el movimiento antinuclear. Si veis todas las portadas de discos de grupos como Centrix, Nuclear Assault, todo lo que era el thrash metal, Megadeth incluso en sus comienzos, Slayer, bueno, pues eran bandas que tenían una postura muy crítica y una postura realmente antifascista en muchos casos, en el sentido de, bueno, pues de criticar el imperialismo, de criticar las acciones americanas militares en otros pueblos y, bueno, de mantener una postura combativa. ¿Qué sucede? ¿Por qué muchos de estos grupos luego han evolucionado de forma ideológicamente muy distinta o han abandonado ese mensaje? Porque no podemos olvidar de que en Estados Unidos, fundamentalmente, muchos de los músicos de heavy metal, yo diría que casi la mayoría, provienen, si no tanto de la clase trabajadora, sí de entornos desestructurados, familiar y socialmente. Son gente que ha buscado una forma de expresión, una forma de liberación, una forma de salir adelante ante circunstancias muy adversas en el heavy metal, un tipo de música fuerte, agresiva, dura, que realmente les ha hecho reaccionar y han encontrado en ella el lenguaje para dar salida a sus frustraciones. Pero también esos chicos, la mayoría de las veces eran chicos que tenían muy poca formación cultural, muy poca base cultural y por tanto un mensaje de individualismo, de egoísmo, de capitalismo salvaje, de fascismo en definitiva, cala bien en esas mentalidades. Por eso hacemos tanto hincapié en que la cultura es fundamental, en que la música tiene que tener un mensaje y que hay que intentar educar también a través de la música, porque si no, digamos, personas que a lo mejor por sus circunstancias personales no han tenido la posibilidad de poder leer, formarse, analizar el mundo en el que viven, son el caldo de cultivo idóneo para ideologías de tipo fascista. Sí, bueno, por ejemplo, el Trumpi, lo que ahora se llama el trumpismo,
muchos de sus seguidores se autodenominan anarquistas o libertarios. Ahí está la presidenta del otro lado de Guadarrama que dice que es libertaria también. Óscar, te iba a hacer una pregunta, claro, porque tú dices, bueno, nosotros, tú como artista, me voy a comprometer, voy a transmitir estos valores. Pero claro, tú también conoces el panorama de a la gente a la que te vas a enfrentar. Y claro, la duda es, bueno, la gente que viene a mis conciertos, ¿de qué palo son? ¿Ven La Sexta? ¿Oyen a Federico? ¿O a el de la COPE? Entonces tú hay que... ahí como ese juego de... O sea, para no llegar al panfletarismo, digamos, ¿cómo puedes llegar a transmitir eso con ese tipo de gente? Vamos a ver, yo afortunadamente para mí estoy cumpliendo las dos vocaciones que tengo. A mí me encanta ser profesor y afortunadamente soy profesor, y me encanta el heavy metal y afortunadamente soy cantante. Y de una faceta a otra aprovecho muchas cosas. Entonces, la pedagogía, por ejemplo, estaba hablando Mariano ahora de por qué se cae en el fascismo, y muchas veces es porque la cultura no es accesible a todo el mundo. Cuando defendemos una escuela pública, laica, gratuita y de calidad, que yo me dejo los cuernos, por eso, lo que estamos defendiendo es eso. El conocimiento es lo que te hace libre. El interés del liberalismo es mantenerte ignorante, porque a un ignorante, en el sentido de la palabra de que ignora cosas, no de insulto, es muy fácil moderarle. Con esto es igual. Yo cuando doy un mensaje, cuando subo a un escenario, lo que huyo, como tú bien dices, es de dar meeting, pero sí de contar verdades. Cuando una verdad es incontestable, es muy difícil que alguien te la conteste. Lo que manejéis por redes, sabéis que cuando eso pasa, lo que hacen es sacarte otro tema, porque se le ha dado por agotado. Pero como en un concierto el que está sacando los temas soy yo suelto la verdad y una canción, la verdad y una canción, y no se cae, porque son verdades tan incontestables. Es decir, si tú llegas a cualquier concierto mañana en cualquier parte de este país y dices que hay que defender la sanidad pública, no te hace falta más. Todo el mundo tiene un familiar que ha ido al médico y le han dado una lista de espera enorme, ¿no? y sabe, y lo que hay que explicar es por lo que es. El poder siempre trata de que se enfrenten entre obreros, digámoslo así, es decir, que el paciente se pegue con el médico, cuando el culpable de que tanto el paciente como el médico estén en esa situación está más arriba. Y lo que hay que abrir los ojos es en ese sentido. Quien es culpable de todo esto está más arriba. Y eso es por lo que tenemos que combatir, y por eso contra el fascismo trata de transmitir todas estas ideas. A mí no me preocupa mucho, igual que hoy tampoco sabemos quién va a venir aquí. Por descarte, suponemos que compartimos todo el mundo la ideología, pero últimamente hay muchos... Siempre hay alguien del CSIC. hay alguno que se explica. No, pero bueno, Óscar, seguro tú eres consciente de que a conciertos de lujuria irá gente de derechas. Bueno, me imagino que sí. Claro, ahí te hago preguntar a ti, Mariano. Claro, un grupo que, no sé, en sus comienzos, bueno, puede llegar a un cierto nivel de popularidad con letras combativas. Claro, pero llega el momento en el que el parné tienta mucho y a lo mejor crece a un tipo de gente que ya no es tanto de su rollo. Entonces ahí llega la duda. Ahí llega la duda de ¿por dónde vamos? ¿Nos acomodamos o queremos seguir creciendo con ese mensaje? Hay que traerles a los artistas. Claro. Sí. Bueno, ahí ocurre un poco de todo. Es decir, hay gente que evidentemente comienza su carrera partiendo de unas posiciones que cambia por circunstancias de la vida o por oportunismo o por lo que se le quiera llamar. Y luego gente que también sigue manteniendo, digamos, una coherencia y sigue manteniendo una fidelidad a unas ideas. Es decir, yo creo que ahí no se puede decir que hay una tendencia u otra. Hay grupos que, además, yo creo que a mí el caso, por ejemplo, que se me ocurre de un grupo que siempre ha mantenido una actitud muy combativa, una actitud, digamos, muy de respuesta a todo lo que es el fascismo, a todo lo que es el ultraconservadurismo, es Sepultura. Sepultura es una banda que ha tenido altibajos, ha estado en lo más alto, ha bajado, ha vuelto a subir, pero Sepultura, por ejemplo, nunca ha renunciado en las portadas de sus discos, en sus letras, incluso en sus comportamientos como grupo abonando determinadas causas, tocando en determinados festivales, bueno, pues han mantenido una coherencia.
Otros grupos, bueno, pues han evolucionado de otra manera. Su mensaje musical sigue siendo válido en el sentido de que, bueno, pues lo escuchas, sigue estando bien hecho, bien construido musicalmente, disfrutas de él. Yo creo que quizá, no es que haya que separar, pero bueno, también entender que la libertad del artista también hay que respetarla. Si un artista en un momento determinado considera que su compromiso personal ya no debe expresarlo a través de la música, siempre y cuando no caiga en posturas extremas de otro tipo, y posturas agresivas y posturas de ofensa, pues entonces hay que respetarlo. Te puede gustar más o menos, pero también está en su derecho de poder hacer lo que prefiere en ese momento, ¿no? Bueno, vamos a continuar un poquito. Tenía aquí una serie de preguntas. A mí hay una que me interesa mucho, que es el tema de los medios de comunicación. Sí, pero esa todavía no me... Vamos a ser ordenados. Óscar, os ponía aquí qué herramientas tiene un artista para hacer llegar ese discurso. Su arte. Vamos a ver, cualquier artista tiene que saber toda la capacidad que tiene y hasta dónde llega. Y en ese sentido difiero un poco de lo que dice Mariano. Un artista no está libre de decidir en cualquier momento cambiar un mensaje o no cambiar un mensaje, porque cuando tú apareces, desde el momento en que apareces te muestras cómo eres. Y desde ese momento te comprometes. Es decir, si yo no me quiero comprometer con algo, no lo hago desde el principio. Pero no hay cosa más ridícula que empezar una batalla y abandonarla a la mitad. Eso mi padre me lo decía siempre. De que, hijo mío, me decía mi padre, piénsate bien dónde te metes, porque una vez que te metas tienes que ir hasta el final. Me lo recalcó muchas veces. O sea, entonces yo pienso que el artista lo que tiene es su arte y no se puede separar. Es otra de las cosas que mucha gente me ha dicho y yo no estoy de acuerdo, lo siento. No se puede separar la vida del artista de su producción musical. Es decir, hay gente que dice, bueno, tú puedes hacer una producción musical defendiendo ciertas ideas, pero en tu vida, lo que tú seas, no. Por lo menos en la concepción que yo tengo, lo que somos de izquierdas tenemos ese compromiso que la derecha no tiene. A la derecha se la supone corrupta, se la supone, porque es verdad, la izquierda no solo no se nos supone eso, sino que quien decide dar un poco la cara por unas ideas que ya no son tuyas, que son de mucha gente, y que hay mucha sangre y muchos huesos debajo de la tierra por esas ideas, tiene que ser muy comprometido. No puedes fallar a esos huesos que todavía no han salido de las cunetas. No puedes ni debes, porque entonces estás sobrando aquí. Y entonces el artista, que tiene todo ese mensaje, pero además tiene su arte, tiene que saber transmitir todo lo que esa gente quizá no puede o no tiene la manera de transmitirlo. Tenemos que ser la voz de los que callan, tenemos que ser los gritos de los que no gritan, tenemos que ser los llantos de los que no lloran y las risas de los que no ríen. Ese es el compromiso de un artista que además dice que tiene todas unas ideas. Y si no quieres, entonces sí eres libre, pero desde el principio. No camines a mi lado durante la incomodidad y cuando empiece a irte bien, dices, como soy libre, voy a tirar por aquí. Eso es traición. Para mí, eso es traición. Y como no somos vengativos ni somos como ellos, pero llamarles traidores, sí. Llamarles traidores, por lo menos, sí. Que se vayan oyéndolos. Que se vayan, porque sobran, pero que se vayan oyéndolos. Y yo creo que esas son las realidades. Cuando un artista es honesto, acaba desarmando todos los argumentos. Es decir, contra la honestidad no hay argumento que valga, no hay falacia que valga. En el momento que no lo eres, sí, porque tú vas a transmitir un mensaje y te puede decir, muy bien, Oscar, todo muy bonito, pero la declaración de Hacienda de hace 2 años, tú estafaste esto. Pues pueden decir a Sabino. Entonces, se te desarma todo. Y claro, no te están atacando a ti, están intentando atacar las ideas que tú defiendes. Nosotros tenemos un ejemplo. Nosotros tuvimos un tema que se llamaba Dejar que los niños se acerquen a mí en el año 2003, cuando empezaron a destaparse los casos de la pederastia de la Iglesia Católica. Hubo un medio, fue Telemadrid, que con ese título y sin darnos más argumentación dijo que Lujuria era un grupo pederasta, porque decía que los niños se acerquen a mí. Como Jesucristo. No entendí como Jesucristo. No entendió la ironía. Pero que no, Telemadrid en en 2003, bueno, como quiero decir, intentaron desprestigiarnos, pero como no hay manera de pillarnos ni por eso ni por nada, que es donde uno cuando asume ese compromiso de ser un poco el artista que defiende esto, o sea, se la tuvieron que la poner. clave es la integridad. Desde luego, si vas a asumir un compromiso con unas ideas que son de mucha gente y que han costado muchas vidas y hay mucha sangre en el suelo. Dentro de la integridad hay un aspecto fundamental, que ahora te voy a hacer la pregunta mañana, que es la autonomía. Es decir, si tú no eras autónomo, la integridad, autónomo no la figura laboral, sino ser lo más autónomo, lo más independiente, entre comillas. Yo te voy a hacer una pregunta, Mariano, porque a lo mejor tú manejas más, bueno, y Óscar también. Hay una dependencia tremenda de los grupos en
España de las administraciones, de la concentración de las administraciones, del ayuntamiento de este partido, el otro de otro. ¿Eso cómo lo manejamos con esto? A la hora de ser íntegro y a la hora de ser independiente. Pues mira, es un poco lo mismo que ha dicho Óscar antes. Es decir, vamos a ver, si tú, para que te contrate un ayuntamiento del Partido Popular, vas a dejar de tocar y de pensar y de hacer lo que crees y lo que quieres, entonces pues estás de sobra aquí. Es decir, yo un poco, hablando del tema de la discrepancia que Óscar tiene conmigo en ese sentido, yo vamos a ver, yo es que me sitúo básicamente en la realidad. O sea, si tenemos que analizar la realidad con objetividad, tenemos que darnos cuenta de que históricamente mucha gente que se supone empezó con nosotros, bueno, pues luego o nos ha traicionado o ha matizado el discurso, o en un momento dado a lo mejor pues ha llegado a la conclusión de que su compromiso no pasa ya necesariamente por hacer determinado tipo de letra, ¿no? Y yo antes en ese aspecto prefiero que se sea sincero a que se intente mentir. Es decir, si a mí alguien de pronto, lo que dices tú, está contándome una historia, está intentando motivarme, está dándome argumentos para la reflexión y para la acción, pero realmente no cree en eso, no piensa en eso, y luego por otro lado hace una cosa completamente distinta, obviamente eso es peor para mí todavía que no, que sea sincero y decir, bueno, yo ya no me siento con ánimos para seguir en esta lucha, entonces bueno, pues sigo de otra manera, ¿no? Pero con respecto a tu pregunta, yo diría... Si sigue de otra manera, sí. Sí, claro, sí. Yo lo que digo son los que no siguen. Con respecto a lo que me dices, bueno, vamos a ver. Esto nos lleva a otro tema que podría darnos para una charla completa y entera, ¿no? Pero bueno, voy a hacer un mínimo apunte, que es que esa dependencia que tienen ahora mismo gran parte del mundo de la música, de la contratación pública de los ayuntamientos, viene dada por un problema fundamental, que es que en España nunca ha existido una unión sindical real entre músicos. Es decir, si los músicos estuvieran realmente organizados en un sindicato y realmente exigieran unas condiciones a la hora de tocar, unas condiciones a la hora de contratar, entonces seguramente hicieran una exhibición de esa fuerza y de ese poder, como lo han hecho los actores y como lo han hecho, por ejemplo, otros sectores de la cultura, evidentemente esa dependencia sería ínfima. De hecho, no existiría. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos y las instituciones públicas sabrían a qué atenerse y sabrían que si intentan hacer la pirula, va a haber un sindicato que no lo va a permitir. Y va a haber sobre todo un colectivo de músicos, y si alguien intenta hacer la guerra por su cuenta, le va a decir, oye, cuidado, que hemos firmado unos acuerdos, que hemos firmado unos convenios, aquí estamos todos en el mismo barco y tú no vas a ser aquí la reina de los mares. Pero ¿cuál es el problema? Que empeora aquí en gran medida en la desunión entre los músicos, la falta de solidaridad que ha habido durante mucho tiempo, el yo voy a lo mío, yo saco de aquí. Hablábamos antes, por ejemplo, del tema de sociedad alcohólica. Yo no voy a citar nombres, pero a mí me llenó de vergüenza saber que algunos grupos que supieron que Sociedad Alcohólica habían sido cancelados en el determinado ayuntamiento y que iban del mismo supuesto rollo ideológico de Sociedad Alcohólica, se ofrecieron para tocar por la mitad de dinero. Entonces, claro, pues si eso existe realmente una solidaridad de fondo entre los músicos y una organización sólida, enraizada, que realmente actúe como un verdadero sindicato, no existiría esa dependencia. Oscar, ¿qué vas a decir? Sí, vas haciendo cosas rapiditas para agilizar. Lo primero, cuando me has preguntado por la autonomía, cuando ibas a preguntar por la autonomía, creí que te ibas a referir a que si llega un momento en que alguien necesita el dinero, es decir, no es autónomo para alimentarse, si se justifica. Sí, eso te digo. Y yo siempre digo que hay muchos trabajos. Es como si alguien dice, ¿por qué hemos quitado la profesión de verdugo, ¿no? Que había gente que vivía de ella, bueno, porque hay que quitarla, ¿no? Pues aquí igual. O sea, no, a nosotros nos preguntan muchas veces si vivimos de la música. Y yo siempre digo lo mismo, que afortunadamente no. Que yo tengo un trabajo que me da de comer y a mí la música me da de vivir. Eso me da libertad para decir lo que quiera, porque no me importa lo que me pueda pasar, sí, pero si no tuviera trabajo también. También, ya me gustaría la vida. Y ahora lo que comentabas, ¿no? Esa pregunta y todo este debate demuestra que todavía no tenemos claro lo que es la cultura y lo que hay que apoyar a la cultura. A mí cuando me contrata, no me contrata el alcalde del pueblo, me contrata un pueblo entero con sus impuestos. Y cuando la gente me dice, ¿te ha traído? A mí me lo han dicho, ¿te ha traído mi alcalde aquí hoy a tocar? Yo, no me has traído tú. Y tu hermano, y tu padre, y tu madre, que han pagado impuestos. Y ojalá el pueblo, todos los pueblos, vigilasen para que sus impuestos se invirtiesen bien, porque lo malo es ver ciudades como la nuestra, que traen actuaciones que no gustan a nadie, que son cutres, que sabemos de qué pago son cuando nos trae la Diputación, y no decimos ni mu. Otra de las cosas que tenemos que conseguir, los músicos, los artistas, los contrafascismo, es movilizar al pueblo. Es muy bonito que alguien encabece una lucha, pero es que detrás tiene que venir una multitud. Siempre somos más. Había un músico que se llamaba Miguel Luis que decía, juntos somos mejores que ellos, y más, también las dos cosas. Y yo tengo una teoría, y es que la izquierda, o sea, la derecha jamás ha ganado las elecciones en España, las ha perdido la izquierda, por la razón que sea. Es decir,
Pero cuando la izquierda se moviliza y vota, ganamos. Otra cosa es que hay gente que le da reparo votar, porque hay partidos que se llaman de izquierdas y igual daría para otra charla, ¿no? Pero cuando el pueblo se moviliza, este problema no existe. La cultura está menospreciada. Y no solamente, y además están tratando de que dependan de las instituciones para las pocas voces que se levantan, callarlas. El cine sabe mucho más de esto que nosotros. De lo que es la represión que han sufrido los artistas comprometidos, porque como dependen de las subvenciones del gobierno, pero que son dinero del pueblo. Que no depende de que la persona que está ahí está para manejar el dinero correctamente. No es su dinero, no es su dinero, es nuestro dinero. Segovia quiere que haya más rock en las fiestas, tendrá que movilizarse Segovia, porque Óscar lo ha pedido ya 1000 veces. O no, o quiere flamenco, o quiere teatro, en vez de gigantes y cabezudos y las ferias ahí atrás. Pues no sé, tenemos que ver qué se hace con nuestro dinero, en dónde va nuestro dinero. No se fiscaliza lo suficiente. El pueblo está acostumbrado, el engaño de la democracia es ese, que se cree que es un compromiso cada 4 años. Que con votar, vale, hay mucha gente que dice, yo ya he votado. Bueno, ya, pero nadie gira lo votado. Entonces yo creo que cuando sepamos que la cultura tiene que tener muchas más ayudas, tiene que tener mucha más independencia. No puede ser que los chavales de 16 años que no trabajan no puedan hacer un grupo porque no pueden pagar un local. ¿Cuántos locales hay en Segovia? Abandonados, propiedad del ayuntamiento. ¿Y cuántos tenemos? 1 por horas en la casa joven. No sé, ¿no? O sea, ¿cómo van a ser? Y mira, otra cosa no, pero músicos de género masculino y femenino, lo que pasa que la palabra no es lo mismo. En Segovia, a patadas. Grandes músicos, un conservatorio muy bueno, público. Y mucha gente con mucha inquietud musical de todos los estilos. Y no hay locales de ensayo del ayuntamiento. No hay. No hay una sala municipal de conciertos donde la gente que está en paro puede ir a ver un concierto porque lo paga su dinero. No el de la alcaldesa, el de los ciudadanos de Segovia. Todo eso es lo que tenemos que vigilar. Vamos a avanzar un poquito. También Óscar, porque claro, tú has dicho que tienes la faceta de música y la faceta de docente. Y había una de las preguntas que os había pasado, que era la situación, no sé, ¿eres profesor de...? Soy profesor de edición y lenguaje. ¿Pero de primaria? Sí, de primaria. De primaria, bueno, claro. Pero bueno, hablarás con docentes y demás, porque claro, cuando hemos hablado del panorama social en general, también del panorama que llega a las aulas. ¿Cómo podemos transmitir todas estas cosas en las aulas? ¿Y cómo está la situación en las aulas respecto a la infiltración del mensaje fascista? Pues mira, como lo sabe muy bien el famoso señor Per, lo primero que hizo cuando hizo una ley educativa fue cargarse horas de filosofía, que es lo que enseña a pensar, fue cargarse horas de música y fue decir a los padres y a las madres y a todas las familias que lo necesario es que el niño supiera sumar, restar, multiplicar, dividir en máquinas. Querían máquinas para la picadora que diría la polla repa. Y hablar en inglés. Y hablar inglés. Sí, sí. Entonces, ¿cómo podemos...? Pero también tenemos otra labor que hacer. Yo, para quien no lo sepa, no voy a hacer publicidad. Yo soy sindicalista, bueno, soy de comisiones obreras. No que quiera hacer publicidad de comisiones, pero no lo soy. Y yo voy a dar charlas a los profesores. El profesorado no tiene conciencia de qué es clase obrera. Ellos son clase media. Y vosotros no tenéis ni media clase. Es que no es lo mismo. Ellos son clase media y votan a un partido que lleva más de 30 años cargándose la escuela pública. Y cuando voy yo, me dan a mí las quejas de lo que ha hecho el partido que ellos han votado para que yo lo combata. Y a mí me da la risa. Yo tengo a mí me dicen, oye, Óscar, tienes que llevar al gobierno y decirles que nos tienen que poner menos horas lectivas de tú que has votado. A Cristal. Y a mí sindicalmente que he votado tampoco. Yo tengo comisiones obreras es la quinta fuerza sindical de Castilla y León. La primera es CESI, un sindicato que fundió José María Aznar. Entonces, yo tengo una visión. Tenemos una labor que muchas veces nos reunimos aquí los izquierdistas y tal, y siempre hay una frase: la auténtica revolución llegará en las aulas. Y yo digo, joder, con el profesorado que tenemos, me parece que esa revolución va a llegar, no sé si... Sí, yo tengo mucha esperanza en la juventud que va llegando y cada vez que va llegando me voy decepcionando. Pero aparte, estamos ante la generación joven peor en cuanto a ideología
que yo he conocido y siento transmitir esto. Pero es que es una juventud acomodada, tan fijaros lo importante que la música, a la que han comido el coco con una música que transmite valores muy banales, donde el yo, el mí, el conmigo es lo importante, una cadena de oro, un chándal, y te pongo a 4 mulenas, o sea, unas cosas que son espantosas. Sí, pero es lo que hay, o sea, no les puedes pedir otra cosa. No, porque han copado todo, por eso va todo unido. Es decir, por un lado la educación, pero por otro lado el ocio. Porque antes, pues, lo que les comía la cabeza a un profesor de derechas, por lo menos escuchaba a Barro Rojo o a Bus, pero es que ahora escucha sí, un sentimiento de pura no sé cómo se alegría. llama, Anita, Culita y Pepita, que son las 3 que cantan solo con vocales, los habréis oído que no cantan con consonantes, ahora que hoy aquí solo cantan con vocales y dicen barbaridades. No tenemos escapatoria, tenemos que volver a recuperar la calle, volver a recuperar el ocio y luego volver a recuperar... No, a ver, es que a los maestros buenos los mataron en la guerra. Desde entonces no hemos tenido, o sea, la escuela republicana era puntera en el mundo, no solo en Europa, éramos las profesoras y los profesores mejor preparados del mundo. Es que en la República, que tenemos aquí la bandera, sabía que sabía que la revolución sí que venía en las aulas, pero claro, la revolución había que hacerla en las aulas. Y ahora, hablando contigo, Óscar, se está haciendo una revolución en las aulas, que es la de la educación concertada. Esa sí que es una revolución tremenda, que está haciendo un cambio social enorme en la clase trabajadora. Pero es lo que estamos comentando. ¿Por qué teníamos los mejores maestros y las mejores maestras en la República? Porque teníamos un gobierno republicano. ¿Cómo vamos a hacer una Ahora tenemos revolución? ¿cómo es el gobierno más progresista de nuestra historia? Dice. Bueno, ya. Y yo soy el más guapo de mi pueblo, pero es que somos 3. ¿Sabes? No nos comparamos con otros dos. El problema es cuando tratas de compararnos con una masa. Hasta que no consigamos lo que he dicho antes, y con las fiestas pasa con todo, el objetivo que tenemos, lo que tenemos que trabajar, vosotros con Segovia Decide, nosotros con Nosotras Fascismo y cualquier persona que esté comprometida con cualquier movimiento, es movilizar al pueblo. Y entonces partirán todas florecerán a la vez y desde el mismo sitio. Con un buen gobierno tendremos una buena educación, una buena cultura. Es que va todo unido, por eso ellos han ido mermando todo. El problema que tenemos real para combatir el fascismo es que, por desgracia, a una neurona que tenían, la han aprendido a usar. El fascismo antes no usaba la neurona. Era palo, iban a las claras, mataban. Ahora no, ahora se ponen corbata, hablan de libertad, hablan de poder elegir. Han aprendido a usar esa neurona y hay que desmontarla porque nosotros, si algo tenemos, son más neuronas. Bueno, yo creo que sí. Yo siempre he pensado que la gente que tiene una ideología de izquierdas es gente que se informa, que a su manera, en todo lo que puede, adquiere la cultura. Que lee sobre todo. Lee, exactamente. pero mira, yo creo que ese es un tópico que tenemos en la izquierda. La derecha, o sea, la derecha dirigente sabe muy bien lo que hace. No es una izquierda, una derecha. Yo si no hubiera visto hace poco a Feijóo adelante, quería, pero es que no tiene ninguna idea de lo que pero ese señor, que es lo que es, pues tiene unos objetivos y tiene un... Bueno, es que ahí tengamos en cuenta una cosa que se pasa por alto y que conduce a una impresión como la que tú tienes, que yo creo que es en parte equivocada. Vamos a ver, yo te decía antes, no es lo mismo tener el gobierno que tener el poder. La República tuvo una parte de poder, por eso se levantaron contra ella. La República también tuvo un gobierno de derechas, no lo olvidemos. Y hubo una revolución obrera contra un gobierno de derechas dentro de la República. O sea que tener el poder en la derecha no lo tiene Isabel Díaz Ayuso, no lo tiene Feijóo, no lo tienen las caras visibles. Son, como decían Metallica, son los que realmente gobiernan son de Master of Puppets, son otros. Son los que colocan a Isabel Díaz Ayuso allí y le dicen, este es el discurso que tienes que tener. Los que colocan a Feijóo, los que colocaron y se cargaron a Casado, que es fundamentalmente el poder económico, que obviamente que utiliza como instrumento para la defensa de sus intereses un partido político que está a su servicio, y todo el entramado mediático que sirve para desarrollar las políticas y sobre todo para dar la impresión de que no hay otra política posible, que todo lo demás es antidemocrático, conduce al fracaso, es bolivariano, proetarra, populista y toda clase de epítetos que le quieras colocar detrás. Pero realmente pensar que la clase, o sea, digamos, el votante de derechas o digamos el cuadro medio, esa persona a la cual le cala ese mensaje tan absolutamente aberrante, no son gente con mucha preparación. Yo estoy con Óscar, no es gente que tenga mucha cultura. Pero ojo, la élite financiera que quiere conservar unos privilegios, esa gente sí que es inteligente.
y sobre todo más que inteligente, sabe exactamente qué teclas tiene que tocar y qué mecanismos tiene que utilizar para que su mensaje llegue y para que su política, por así decirlo, predomine. Pero en cuanto a lo que es la base de la derecha, yo estoy con Óscar, no creo sinceramente que sean gente muy preparada, y es más, incluso escuchar la propia Díaz Ayuso es un insulto a la inteligencia. A mí, que esa persona, no, pero, ese cacho de carne algo que la gente quiere oír. Pero claro, pero no lo dice ella. Lo dice el IBEX 35, lo dice Ana Patricia Botín, lo dice Florentino Pérez, lo dice la estructura de poder capitalista de este país. No lo dice ella. Ella no tiene capacidad para decir más que eso, libertad y ganitas. La pobre. ¿Qué va a decir? ¿Sabes? Ahora, lo que ocurre es que, fíjate, se sabe que, digamos, en un momento de desideologización, de desmovilización, pues un mensaje hedonista, no, tú vota, que ya te tomarás unas cañas, parece increíble, pero funciona. O sea, técnicamente les ha ido bien. Pero eso no ha sido ninguna habilidad de la señora Díaz Ayuso ni de Feijóo, ha sido de quienes mueven los hilos detrás, que es el verdadero fascismo, el poder económico y financiero. Yo no negaba vuestra teoría, tampoco pienso que el votante de derecha sea un Baudelaire, vamos. Pero tampoco soy tan condescendiente con el votante medio de izquierda. Eso es lo que quiero decir. Ahí estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que quiero decir, que para combatir, claro, para combatir y movilizar al pueblo hay que tener una base, un coraje, y eso es lo que yo creo que claro, porque en las aulas ahora, que era lo del que hablamos, ¿quién transmite eso? Claro, hablando de la escuela pública, claro, del otro, claro que les transmiten lo que quieren transmitir. Claro, mientras que los profesorados se sigan viendo clase media. Bueno, Mariano, has metido por ahí ya la cuñita de los medios de comunicación. Que claro, bueno, de todos he sabido, no sé, bueno, mira que los medios de comunicación que tenemos aquí, la cuestión es que claro, a la hora de transmitir lo que queremos transmitir necesitamos a los medios de comunicación. Y claro, eso es tan difícil, entonces cuéntanos un poquito, ¿cómo nos metemos por ahí? Yo creo que hay que tener clara una cosa, el fascismo, aunque históricamente nunca ha cambiado ni ha variado su esencia, lo que sí ha variado, y esto Óscar lo comentaba hace un momento y es algo que tengo muy claro, son sus métodos y su estética. Es decir, el fascismo de los años 30, el fascismo de la Falange, el nazismo, el fascismo italiano, era un fascismo que intentaba imponerse por la fuerza, y por la fuerza de las armas, y mediante el crimen, mediante la represión y mediante el terror, como hizo el franquismo durante 40 años, como hizo Pinochet en Chile, como hizo Videla en Argentina. Claro, hoy eso ya no es posible. Hoy ya, digamos que intentar conseguir el poder de esa manera ya no es viable. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay otra forma de conseguir el poder. Hay que utilizar otro tipo de artillería, que ya no es artillería pesada. ¿Cuál es la artillería mediática? Es decir, en un mercado en el cual ya no existe una sola televisión, sino que hay varios operadores y varias empresas, en esto se refleja además el carácter de clase que tiene la derecha a la hora de hacer política, existe una concentración económica en determinados medios que son, por así decirlo, lo que se decía antiguamente, la brunete mediática de los poderes financieros. Esa misma gente que es la que coloca a los dirigentes del PP o a los dirigentes de la derecha en general en las posiciones que a ellos les interesan, son los que manejan y los que invierten y los que ponen el capital en A3 Media, en La Sexta, en Telecinco, en Antena 3, en los grandes medios de difusión que además, como prácticamente tienen copado todo lo que es el haz informativo, lógicamente transmiten una suerte de verdad única. Vosotros fijaros, a todas las horas del día en estos canales de televisión hay siempre 4 o 5 tertulianos hablando de lo divino y lo humano, y el mensaje siempre es el mismo, un ataque constante a la izquierda, y sobre todo, deslegitimar el discurso de izquierda dando como idea de que conduce a la barbarie, al desastre. O sea, la única política posible dentro de una democracia para ellos es la que practica la derecha y la del capitalismo. Lo que viene de la izquierda, o lo que viene como mensaje de transformación profunda, de transformación incluso revolucionaria, es un peligro, hay que demonizar. Y claro, decía Lenin, aunque no venga al caso, que una mentira 1000 veces repetida acaba haciéndose una verdad. En una población posiblemente con poca base cultural, como estamos hablando, sometida a un bombardeo mediático constante, ese tipo de ideas acaban calando, y en el votante medio, que no se preocupa mucho de determinados asuntos y que se deja, por así decirlo, informar por lo que ve en esa prensa, El País, El Mundo, La Razón, etcétera, etcétera, en la COPE, en la SER, en Onda Cero, en Antena 3, en esa suerte de gran imperio mediático, lógicamente acaba consiguiendo que esas ideas penetren. ¿Qué tenemos que hacer? Hasta donde sea posible. Primero, pensar con criterio. Pensar con criterio cuando estamos viendo un programa de televisión, no tragarnos acríticamente todo lo que la televisión manda. Como decía, lo que decía Frank Zappa, ¿no? Que yo soy el barro que crece de vuestro televisor. Y luego también, aunque son pocos y lógicamente pues tienen una difusión limitada, apoyar hasta donde sea posible los medios de comunicación alternativa, que los hay.
crear esos medios. Hoy por hoy, un youtuber con un teléfono móvil, si tiene imaginación y buenas ideas, puede llegar muy lejos. No tener miedo a lanzarse a los medios de comunicación, a crear nuestra propia contrainformación. Y también a ser más audaces, porque hay una táctica que yo tengo absolutamente estudiada, porque yo la padezco muy a menudo, que utiliza mucho la extrema derecha para intentar atacar y criticar todo lo que es un discurso de izquierda. Son los comentarios en las redes y los perfiles falsos. En el momento que aparece alguien, os lo puedo decir por ejemplo en mi caso, en Madrid yo formo parte del equipo actualmente de la candidatura de Roberto Sotomayor, que va a presentarse a la alcaldía de Madrid por Podemos, Historia de Comunidades Podemos también. Y ya en el momento, a Roberto Sotomayor, que a todo el mundo le caía bien, un tío atleta, un deportista, desde que ha dado ese paso y se ha comprometido políticamente, o sea, le han aparecido en Twitter, en Facebook, en todas las redes, pero millones de perfiles falsos que le atacan, que le insultan, que... Claro, cuando alguien abre la página de Roberto Sotomayor que no le interese mucho, que no sepa mucho de política, y ve esa cascada de críticas, joder, ¿quién tiene que ser este tío? Nosotros también tenemos que contraatacar por ahí. Vayamos a las páginas y a los twitters de los candidatos ultras y desmontemos sus mentiras. Y digamos, no, estás mintiendo, eso que dices es falso. Es decir, nos toca una tarea, digamos, muy proactiva. Tenemos que estar muy metidos en esta lucha porque el poder al que nos enfrentamos es muy grande. Tiene mucho más dinero que nosotros, tiene muchos más medios que nosotros y ahora mismo tiene una posición de predominio. Pero claro, lo que no podemos hacer es dejarles todo el terreno. Aunque sea una lucha difícil, que lleve tiempo, que sea costosa, no la podemos abandonar. Y la lucha en este momento por resistir el ataque de los medios, para mí es absolutamente fundamental. Primero, para que el fascismo no penetre y para sobre todo, para que un discurso democrático, popular, abierto, de progreso y de avance pueda seguir funcionando. Es que es la batalla, es la cuestión de batallar, porque no hay excusa. Realmente también hay un discurso derrotista muchas veces desde la izquierda sobre las redes sociales, pero bueno, las redes sociales desde la perspectiva de la izquierda es una herramienta enorme. No tienes filtros, no tienes medios de comunicación, o sea, grupos de comunicación potentes que no necesitan dinero. Y sin embargo, pues hay ay, las redes sociales, te encuentras... Bueno, ¿por qué crees que Elon Musk ha comprado Twitter? Claro, obvio. Evidentemente se han dado cuenta que hay un poder que tienen que intentar controlar también ellos. Facebook no es una red ni imparcial ni mucho menos, y Facebook censura cosas. Pero por eso digo, como el ataque es muy grande incluso hasta en las redes sociales, hay que seguir resistiendo y hay que seguir haciendo frente a eso. Pero son herramientas que están al alcance de nuestra mano y es cuestión de plantear la batalla. Óscar, ¿algo sobre los medios de comunicación? Sí, yo siempre digo lo mismo que contra los medios de comunicación nos queda comunicar por todos los medios. Es decir, nosotros ahora mismo lo que tenemos que hacer son dos cosas. Lo primero, difundir todo lo que podamos por todos los canales que podamos. Hay que ser activos, hay que ser activas, hay que estar en todos los sitios. No rendirse, es lo que estaba comentando Mariano. Y después hay otra tarea que nos cuesta mucho hacer. El apagón. Vamos a ver. Es que solo respetamos la libertad de expresión, es que no podemos ser bloqueo, censura, automático. Y la televisión, lo mismo, pero no solo eso. Tenemos un compromiso en nuestros hogares. Hasta que yo convencí a mi madre que quite un canal que veía mucho porque me daba la misa, porque mi madre es muy de misa, he tardado. Pero es que después de la misa lo que le daban a mi madre era la comunión, y era comulgar con sus ideas, me refiero. Entonces tenemos mucha labor también en nuestros hogares, convencer, porque el Partido Popular y Vox saben que tienen que trabajar en voto de lo que llaman los mayores, porque tienen el mismo concepto que tienen de la izquierda, como el mayor es tonto, como el rojo es tonto, o sea, todo es tonto para ellos. Entonces, y no, hay muchas personas mayores de las que yo aprendo constantemente. Y después de que nos hemos obsesionado ya tanto con esto que habéis hablado, volver a recuperar los medios tradicionales, que es donde está la calle, el bar, que es donde hay mucha gente todavía que vota y no tiene Twitter, ni Facebook, pero pasa al bar y no se habla como se hablaba antes. Hay que volver a hablar, hay que volver a transmitir, hay que volver a comentar. El graffiti, el arte urbano, es un arma poderosísima. Sí, exacto. O sea, hay que volver a recuperar. La izquierda, por un lado, es muy tradicional y le da miedo a lo moderno. Exacto. Y hay que pero por otro lado, también tiene miedo a usar lo tradicional que funcionaba, lo que acaba de decir María. Hay que estudiar eso. ¿Qué funcionaba? Una pintada era la bomba. Una pintada potente a la entrada de la residencia defiende la sanidad mucho más que 20.000, me iba a decir 20.000,
4 tíos con megáfono que nos juntamos para manifestarnos por la calle donde nos llevan, que parecemos en los desiertos. O una procesión, porque encima vamos callados, parece ser entre Semana Santa hay una manifestación en Segovia, la única diferencia es que delante va un Cristo y nosotros no somos capaces ni de montar un Cristo. Esa es la única diferencia. Esa era ¿cómo era la del cochinillo, no? La del miércoles santo, la procesión. No lo sé, yo creo que eso, ¿no? Entonces, contra los medios de comunicación, comunicar por todos los medios, sin miedo, sin descanso, porque nos jugamos mucho. Una generación es lo que deja la siguiente. Y lo que nos han dejado a nosotros no es lo mismo que como sigamos así vamos a dejar nosotros a los siguientes. Y seremos un fracaso como generación. Como dejemos esta recuperación del fascismo en Europa, vamos a ser un fracaso. Y yo no quiero ser un fracaso. Bueno, Óscar, Lujuria, Comisiones Obreras, Mariano, Podemos. Hemos hablado de herramientas. ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde ha dejado la izquierda a la República? Porque a lo mejor es la mejor herramienta que tiene para combatir esto. Una idea de España diferente a los fascistas. Yo te voy a dar simplemente el dato que yo creo que puede ser más significativo con respecto a esto que estás planteando. Hace 2 semanas se celebró en Madrid la Universidad de Otoño de Podemos. Es un encuentro en el cual hay una cantidad de... Instituto República. Instituto República. Ya eso te lo dice todo, República y democracia. Conceptos inseparables. Durante esa jornada ha habido pues, un montón de charlas, coloquios, ponencias, ha venido gente de partidos de otros países, gente de otros lugares del Estado. Una de las ponencias que más gente atrajo y de la que se sacaron conclusiones, que se han leído más, se han comentado más y más se han apoyado, fue un debate que moderó Pablo Echenique, que se llamaba República y Plurinacionalidad, con representantes de H. Bildu, con representantes de Esquerra Republicana, en el cual se habló de que el único horizonte real de futuro que tiene una España que quiera ser verdaderamente democrática, que rompa definitivamente con el franquismo, es la República. No olvidemos que la monarquía en España nada lo ha votado nadie. Fue impuesta por Franco. Y hubo, por desgracia, una actitud muy timorata y muy cobarde de la izquierda que aceptó eso sin ningún tipo de cortapisa y que, bueno, pues ha sido en cierta manera cómplice de que hoy sigamos teniendo una monarquía que sigue siendo constitucionalmente la que manda en el ejército y la que es garante de la unidad de España a sangre y fuego. Y que no es neutral políticamente. Y que no es neutral políticamente, por supuesto. La mayor prueba la tenéis en que los 2 partidos mayores defensores de la monarquía en España son el PP y Vox, con la connivencia del PSOE, que yo lo digo siempre, el PSOE es la tercera gran pata que mantiene la monarquía en España. Yo estoy convencido de que la monarquía en España empezará a poder desaparecer el día que el PSOE sea coherentemente republicano. Antes va a ser muy difícil. Pero que la República... Que sea republicano. Exactamente. Incoherente. Pero que la República es un objetivo que no, además no es un objetivo, y Podemos también, digamos, utópico, filosófico, ¿cómo te diría?, de largo recorrido. No. Está en la agenda política y está en lo que es el programa máximo de Podemos. Y es un objetivo que está en nuestros estatutos y que está votado por toda la militancia. Podemos quizás discrepar en el método de cómo conseguirlo, en el discurso, digamos, en cómo articular esa alternativa republicana. Es posible. Ahí, por ejemplo, pues también tenemos discrepancias con Izquierda Unida, que lo ve de otra manera, y con otros partidos republicanos. Pero hay algo que nos une a todos, incluso con los partidos nacionalistas, con los que tampoco se comparte al 100% pues, el deseo de la independencia total. Pero sí que hay un objetivo claro, que es que para poder empezar a discutir de todo esto, para poder empezar a construir un Estado democrático real y para poder organizar otro Estado, todo pasa necesariamente por la República. Y eso te aseguro que Podemos está meridianamente claro. Óscar, Comisiones Obreras. Pues yo siempre digo, en broma, cuando sale este debate, que nos equivocamos con el grito. El hecho de gritar España mañana será republicana hace que mañana sea cada día. Sí. Que entonces, hoy no fiamos, mañana tampoco. Exacto, entonces hasta que no nos centremos en esto, no vamos a darle el paso al frente. Una vez más, el paso al frente pasa por las bases. Cualquier votante del Partido Socialista, casi cualquiera, no voy a decir cualquiera, te dirá que es republicano. Cualquier militante, cualquier de Comisiones Obreras, ese sí que lo dice públicamente y con orgullo, te dirá que es republicano. Entonces, ¿por qué el Partido Socialista no es republicano? ¿Por qué Comisiones Obreras no es más abiertamente? Bueno, en realidad Comisiones Obreras es un sindicato sociopolítico que tampoco se mete demasiado en este tipo de cosas, pero sí que reconoce que es un sindicato republicano, que también admite que haya ciertas ideologías discrepantes. Nosotros hemos llegado a tener a esta gente del PP afiliada, que hemos flipado. Pero sí que es verdad que hasta que... Bueno, Feliciano os salió... Ya te digo que se me sale. Todo el mundo tiene, como decía, que todo el mundo tiene. Es decir,
Lo que no puede ser es que las excepciones se conviertan en generalidad. Entonces, todo el mundo ha tenido y con la tarjeta blanca también tuvimos alguno. Pero ¿por qué no se atreve directamente a jugar la baza de la República? Pues yo creo que porque no se le presiona. Vuelvo a decir lo mismo. Es decir, cuando a mí me dicen, por ejemplo, ¿qué hacen los sindicatos? Cuando voy a decir, los sindicatos somos todos. O sea, yo solamente, fíjate, Comisiones Obreras no tiene presidente, tiene secretario general. Es decir, que es el cargo que yo tengo actualmente. Y somos secretario general porque estamos al servicio de la militancia. No queremos ser, no presidimos. Bueno, es un adorno que tenemos, pero que yo lo siento de verdad, sí. Entonces yo transmito lo que las bases me transmiten. Y todo viene por lo mismo. Cuando la gente llega, en mi federación, que es la de enseñanza, al sindicato de Comisiones Obreras de enseñanza, llega porque han empezado a trabajar de interinos y ya le han hecho una injusticia. Y vienen a arreglar esa injusticia. Cuando yo me afilié a Comisiones Obreras, no fue así. Yo tenía muy claro que cuando empecé a trabajar, me haría sindicalista. Porque considero que los trabajadores y las trabajadoras tienen que estar unidos en un sindicato. Y lo primero que fui a afiliarme les extrañó, porque no fueron ellos a buscar. Y me decían, ¿ya trabajas? Digo, no, pero yo ya acabo la carrera y ya quiero estar. Eso, en 16 años que llevo yo liberal, no me ha pasado nunca. No ha venido nadie a afiliarse. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Vas a los colegios, coño, pues qué bien habla este chaval, o es verdad, me ha dicho, pues déjame una hoja de afiliación. Y por cierto, es que este complemento no me le pagan. Vamos, han conseguido que vayamos a eso. Siempre, todos los debates los reducen a lo que ellos quieren. Y nosotros nos dejamos engañar siempre en lo mismo. Y todo se arreglaría, pues, si abiertamente fuéramos. Pero es que somos incapaces de ponernos de acuerdo los distintos partidos y sindicatos que nos confesamos y somos republicanos para ir juntos, porque esto es verdad también. Si ni siquiera somos capaces de presionar a nuestras cúpulas para que por una vez muestren una unidad, al menos en esta idea. Es decir, vamos a hablar de que somos republicanos y republicanos. Bueno, pues yo con ese no, pues si va, yo tampoco, porque yo soy. Porque además, si ni siquiera somos capaces de presionar a nuestras desde cúpulas, la perspectiva de un cambio social, que supuestamente es lo que defienden los sindicatos, que muchas veces es la excusa, bueno, primero lo social, luego ya vendrá la república, lo que sea. En el status quo actual, una transformación social es posible. No, si estoy contigo. Y es lo que te he dicho antes, la mejor manera de tener una buena transformación social es con otra forma de gobernar. Que es lo que hemos hablado antes, si volvemos a la república y tenemos aquellos maestros, aquellas maestras, aquellas leyes, la reforma agraria de la república estaba destinada a convertir a España en la primera potencia mundial. Y ahora mismo somos una mierda. O sea, cualquier ejemplo que investigues de cómo iba a funcionar aquello, te daba claro de cómo iba el tema. Pues bueno, pero vamos a lo pequeño, como siempre, porque la gente también se ha acostumbrado a eso. El problema que tenemos es que la gente no ha perdido el miedo. La gente perdió el miedo de la Revolución Francesa y desde entonces la gente conserva el miedo, porque Montesquieu asesoró al rey francés de la manera que podía tener control al pueblo, que era nunca les quites todo. Y ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Desde el momento que nos dejan una pequeña cosa, bueno, porque yo cobro 1000 pavos, yo estoy 1000 pavos. ¿Cómo no estás en la calle repartiendo? Bueno, pues yo que cobro 600, pero cualquiera protesta porque me echan. En el momento que se den cuenta que si nos vamos todos los trabajadores y las trabajadoras, quien no gana dinero es el empresario, y salgamos de una vez. ¿Cuándo triunfa la cosa? ¿Cuándo triunfa la huelga de los médicos? Cuando los médicos no han hecho una huelga de un día, no han dicho huelga. Pero nosotros los maestros, ya me preguntan, ¿qué vamos a hacer huelga? ¿Sabes quitar 100 pavos? Bueno, que sea de un día. Y tú no ves que le va a dar la risa a la ministra de pues un día, pues mañana jueves. Las huelgas tienen que ser indefinidas. Ese es el último argumento que tiene la clase obrera, pero cuando se usa hay que usarlo con todas las consecuencias. Es lo mismo que sacar unas pistolas sin balas. Pues cuando tú ya decides sacar las pistolas y las sacas sin balas, lo más probable es que te maten. Y siendo consciente de que vas a perder algo. Claro. Entonces, si tú vas a la huelga, vas a la huelga. Si tú vas pues si quieres una transformación social, aquí de la República. Yo lo tengo clarísimo. No a cambiar una ley y para que pierde 35 niños por clase haya 32. No. Es que es más, nosotros lo pensamos al revés de como tú lo planteas. Es que es condición sine qua non para poder tener una verdadera transformación social, cambiar el modelo de Estado. No, es lo que pienso. Claro, es lo que pensamos. No sé si me he explicado mal.
Dicho de otra forma, y resumiendo lo que dice Óscar, hay que recuperar una frase que antes decíamos mucho. El miedo tiene que volver a cambiar de bando. Cuando el miedo cambie de bando, empezaremos a ganar. Es cierto, sí. Bueno, yo ya he hablado de mi libro, que es La República, y ahora vosotros, pues, hablarnos un poquito de los libros que tenéis, que luego los tenéis allí, pues si queréis que luego al final os firmen los libros. Óscar, tu libro. Pues a mí cuando me plantearon la charla yo les dije que yo no quería hablar de mi libro, porque me parecía que era muy importante esta charla. Quiero felicitaros por ello. Quiero agradecer a todas las que estáis y a todos los que estáis la presencia aquí, porque esto es lo que hace. Ahora mismo somos una semilla, espero que os rieren bien y que esto crezca y que florezca y que se vuelva a ser ejemplo de muchas cosas como siempre fue, desde los comuneros. Un inciso, jamás se ha estudiado en las escuelas de Castilla y León la rebelión comunera. Esos son ejemplos que yo, que soy profesor, muestro de por qué no quieren que se sepan cosas, ¿no? Bueno, el libro no es más que la historia, lo voy a decir brevemente porque no voy a dejar mal a los que me han invitado. Se llama 30 años comiendo mierda y cagando flores. Es la historia de un grupo de rock que decidió no tragar con nada y decidió disfrutar de una forma de vida que siempre nos han definido como sexo, drogas y rock and roll, y que el otro día entrevistaba yo al cantante de cucharada, a guitarra de cucharada, al zurdo, y me dijo, están muy equivocados. Nuestro lema son pan, palabras y música. Y eso es lo que llevo común también. Pan, para que nadie tenga hambre, palabra, que la palabra tiene más fuerza que ningún arma, y música para que nos permita soñar. Y son 32 años soñando y no me desperté, por favor. Bueno, sobre mi libro, yo creo que el título ya es bastante significativo, ¿no? Se llama Eso no estaba en mi libro de historia del heavy metal. Y es un libro que trata fundamentalmente, por un lado, de contar efectivamente cosas que dentro de las habituales bibliografías que existen sobre heavy metal no se han explicado. Porque el problema que tenemos en España es que la mayoría de historias del heavy metal que se han publicado son traducciones de libros anglosajones. Ha habido muy poca producción propia que haya contado la historia tal y como nosotros la vemos. Entonces yo quise contarla de una forma diferente, incluyendo por supuesto también la historia del heavy metal en España, y además contando para ello con el testimonio de un protagonista absolutamente fundamental, que es Mariscal Romero. Mariscal Romero fue el pionero de la radio rock en España con un programa llamado Musicolandia en el año 1968. Fue el pionero de los conciertos en España con el Festival de Aravaca, en el que empezó a ver grupos españoles, Lugar, Salvador, Cerebrum. Abrió la primera sala de rock en Madrid, que era la discoteca MM. Creó el primer sello discográfico a partir del cual el rock español empezó a crecer, el sello Chapa, con Asfalto, con Leño, con Barón Rojo, con Topo, con Obús, con todo lo que fue aquella generación. Y finalmente fue el fundador de la revista Heavy Rock, que hoy la Heavy, que sigue en los kioscos y en la cual yo sigo trabajando. Con lo cual, evidentemente, su punto de vista para lo que era explicar la historia del rock español me parecía fundamental y ahí está. Y bueno, pues hablando de otras cosas que no estaban en otros libros de historia, aparte de contarlo desde un punto de vista quizá más enfadado, más desenfadado, quería decir, menos académico, he intentado centrarme en aspectos que habitualmente no se conocen o no se valoran del heavy metal, que es, por ejemplo, la proyección tan enorme que ha tenido en la cultura y cómo ha servido como vehículo cultural para dar a conocer a mucha gente que seguramente de otra forma no se habría interesado, literatura, cine, arte. Es decir, yo creo que hoy por hoy, si Tolkien es un autor de masas, entre mucha gente joven, no es por el Señor de los Anillos en sí, es por grupos como Blind Guardian. Si, por ejemplo, la gente conoce lo que es la poesía romántica inglesa, en gran parte es porque Iron Maiden hizo una canción llamada Reign of the Ancient Mariner, que era la transposición de un poema de Sir Walter Coleridge, ¿no? En definitiva, es bueno romper un poco ese mito que se ha intentado fabricar durante mucho tiempo de que el seguidor del heavy metal, el músico de heavy metal, es una especie de ameba que únicamente bebe cerveza, fuma porros y es una especie de bruto mecánico que también representaron Santiago Segura y Florentino Fernández en aquella deleznable película llamada AC/DC. Frente al tópico, frente a la manipulación, existe una cultura del heavy metal que hay que reivindicar y que hay que poner en valor, ¿no? Y luego también, un poco también en base a eso, romper ciertos falsos mitos. Yo siempre digo que los 15 minutos más estúpidamente perdidos de toda mi vida fue cuando un día con el pirata en la radio, para ver si era verdad aquello de las alabanzas al diablo en latín que se decía que había en la canción Stereo de Led Zeppelin, grabamos la canción en cinta abierta, la escuchamos al revés y nos quedamos con una cara de tontos diciendo, pero ¿de verdad alguien será capaz de creerse esto? Bueno, pues cosas como esa, como por ejemplo la famosa historia de que Gene Simmons implantó una lengua de vaca. Una lengua de vaca pesa como medio kilo, con lo cual cada vez que hacía así el tío se había roto
Cosas de esas un poco más en plan de broma para hacer un libro que sea ameno, que sea divertido y que, bueno, pues dé otra visión de lo que es un estilo de música sobre el cual existen demasiados estereotipos, demasiada ignorancia y poco conocimiento general. Bueno, vamos a ir un turno de preguntas. Animaros a hacer la pregunta que queráis a Óscar o a Mariano. Adelante. Venga, hay que abrirse, ¿eh? A ver si hay que tirar del pueblo y no hacemos una pregunta. Nos han convencido que Amador, vente. tiene todo el argumento. Yo, bueno, pues reconoceros el compromiso. Decía Javier Zelaya que la poesía era un compromiso, que maldecía la poesía de que no toma compromiso hasta mancharse, ¿no? Vosotros, pues bueno, al parecer en vuestra exposición estáis en esa línea y bueno, es de agradecer. La verdad, yo no sé si la verdad y la utopía es necesaria para seguir hacia adelante, pero nos encontramos con las realidades, ¿no? Yo, por ejemplo, en tu concierto, en los conciertos que hayas dado, has transmitido todo lo que tú piensas, todo lo que tú crees, todo tu compromiso, y allí hay un montón de jóvenes que están cantando, bailando y tal. No sé si han captado el compromiso, se están divirtiendo simplemente. Al menos aquella juventud de aquel entonces sí que estaba más comprometida. La de ahora, pues desgraciadamente, o yo soy muy pesimista, veo que si va a los conciertos vuestros, yo no sé si es muy seleccionada o va también a divertirse. Quiere decir que nos encontramos entre la utopía y la realidad, ese dilema que tenemos siempre ahí, ¿no? Que lo bueno sería efectivamente un pueblo concienciado, una sociedad concienciada, lógicamente no va a permitir todo esto que está sucediendo ahora. Tampoco es menos cierto que ser una persona de izquierdas, ser una persona comprometida. Ser de derecha no es fácil, si lo tiene todo. No tiene que implicarse en nada, es que le dicen todo al Partido Popular. Por ejemplo, a vos no hace falta que les haga campaña, tienen una vía de comunicación que se la hacen, ¿no? Bien, pues entonces nos encontramos con que, yo no sé, si realmente somos débiles o estamos acomodados y no reaccionamos por eso, ¿no? Y entonces sí es verdad que queda siempre gente muy comprometida y que es de agradecer y además que te lo recuerden mucho más. Yo me siento muy congratulado de estar aquí hoy. Se me ha refrescado la memoria de lo que uno siempre tiene que estar ahí. Al menos, yo que sé, empujando un poquito. No, iba a poner un ejemplo. Yo recuerdo que la última huelga que yo fui en el trabajo, a los jóvenes yo les decía que había que ir. Me decía, claro, Amador, tú como tienes ya la vida resuelta, pues que te quiten el día no te supone nada. Digo, todavía no te has enterado, muchacho, que yo voy por ti. Que mi vida está resuelta. Tú tienes que crear una familia, tienes que tener una casa, unos hijos, de educarles y demás. Y todo eso en una situación de inseguridad laboral. Digo, como no tomes esa conciencia, bueno, algo tan clarito, pues bueno, al final no fue. Al final no fue a esa huelga. Lo que quiero decir que estamos siempre predicados que hay que hacerlo. Pero además, porque es parte nuestra. O sea, una persona que haya algún convencimiento de compromiso social podría implicarse más o menos. O sea, ya no vamos a ser abanderados porque a lo mejor el aire con la bandera nos echa para atrás, pero sí podemos ser comparsa para empujar, para apoyar. Yo no sé si vivimos en un sueño que queremos que sea todo así, porque al final el poder que has dicho tú, que mueve todos los tentáculos, las marionetas, pues nos lleva a donde quiere y no es pesimismo, sino decir, coño, la verdad que es muy gratificante escucharos. Y que hay que seguir así, pero todo eso que os he comentado yo
Es un poco ver la realidad y la utopía, ¿dónde nos quedamos en Bueno, vamos a dar paso. Óscar, esto que comentaba Amador, ¿es algo nuevo o es lo que siempre ha existido? Yo lo que voy a contar, Amador, le voy a contar un diálogo que yo tuve con mi madre. Mi madre sabe que soy sindicalista, sabe que soy metalero, y un día tranquilamente me preguntó de qué equipo de fútbol era, y le dije del Rayo Vallecano. Y mi madre me contestó: hijo mío, ¿te puedes hacer de algo que gane algo alguna vez? Y entonces, yo lo que le dije a mi madre, le digo: mamá, yo todo lo que he elegido es porque tengo segura la victoria, lo que no sé cuándo. Verás, cuando nosotros hicimos el disco La Yesca Arderá, contamos la rebelión comunera, lo que ahí contábamos es que 500 años después, Castilla, las ideas que tiene son las de los comuneros, no las de los que nos cortaron la cabeza. A veces hemos elegido un camino muy duro, como el que hemos elegido las que estáis aquí, los que estáis aquí, o espero que hayáis elegido, que nos va a llevar incluso generaciones, pero la victoria es segura. Y luego tenemos otra victoria, ¿verdad? Y es que esto ya lo dijo Frank Sinatra en el año 1957. Si tú eres racista, no eres feliz. Si tú eres fascista, no eres feliz. Nosotros lo somos. Nosotros vamos a llegar al fin de nuestros días, si seguimos por este camino, con la satisfacción del deber cumplido. Y ellos, que siempre hemos presupuesto que no tienen conciencia, el consuelo que yo tengo es que les queda esto justo para que de momento antes de morir sepan que lo han hecho muy mal. Nosotros hemos elegido la victoria, entonces nosotros sabemos el cuándo. Y ahora, en cuanto a lo que decía de los conciertos por ir a, pero quería contarte esto, para que nos animemos, para que no seamos tan derrotistas, que es otro de los defectos que tenemos en la izquierda. Es que es muy difícil, que ya hemos ganado, ya veremos cuándo, pero ya hemos ganado. De verdad, creedme, ya hemos ganado. Es así, lo digo con respeto, y luego, cuando lo que sea de los conciertos, yo también creo en lo que se llama el descanso del guerrero. Es decir, otro de los defectos que tenemos es que queremos estar todo el tiempo luchando, pero hay que divertirse también. Entonces, el que viene a divertirse en mi concierto también es bienvenido. Aburlesado te digo. Algunos te dicen aburlesado. Sí, pero yo... de viaje, la gente puede decir lo que quiera, pero yo creo que tenemos derecho a divertirnos, a desconectar unos minutos de nuestra constante pelea, y a uno al que le guste el yoga, que le guste correr, que le guste este heavy metal, pues ahí está, ¿no? Pero es que además hay gente que se ha venido a divertir y cuando se va a cosas se va tarareando un estribillo y no sabe lo que va tarareando, pero yo sí. Y entonces me vuelvo a sonreír porque digo, este se cree que no se le ha clavado hablando, pero se va a cachar. Yo creo que no tenemos que ser pesimistas, de verdad. No tenemos que ser pesimistas, afrontar con optimismo el futuro, porque no nos lo podemos permitir. Y porque tenemos, si una certeza tenemos, es que hemos elegido bien, creedme. La historia nos lo ha demostrado ya. La historia nos lo ha demostrado 20 veces ya. Es decir, no eligió bien el que eligió votar a Hitler en su día, no eligió bien el que eligió apoyar a Franco, no eligió bien. No eligieron bien. La historia no lo recuerda bien. Acabaremos tarde o temprano. Ser realista pide lo imposible. Exactamente, o mira, con mi canción favorita, que es un grupo que se llama R&B, se llama Dream On, Till Your Dream Come True. Sueños hasta que tus sueños se hagan realidad. Sobre tu comentario, yo haría dos reflexiones muy breves. Una, vamos a ver, hablabas de realidad y utopía. Vamos a ver. La utopía es un concepto muy relativo que desaparece cuando tú la consigues. Es decir, era una utopía en 1917 que de pronto en un pueblo atrasado, endémico, abandonado como Rusia, de pronto la clase obrera llegara al poder. Era una utopía, hasta que de pronto la clase obrera llegó al poder. Era una utopía que en una isla como Cuba, dominada históricamente primero por España, después por Estados Unidos, sometiera a un régimen neocolonial, a una dictadura terrible, con altísimos índices de analfabetismo, de pobreza, surgiera un movimiento popular, revolucionario, que desde las montañas llegara al poder e hiciera de Cuba una nación de verdad. Pues era una utopía en el año 52 y 6 años después se hizo realidad. La utopía es algo que quizás sobrevaloramos demasiado. Es un objetivo a conseguir que, como dice Óscar, puede ser muy difícil, puede que nos lleve mucho tiempo, pero que evidentemente, si ya pensamos en ella, ya caminamos hacia ella, ya la hemos conseguido. Decía Mao Zedong, el primer paso para ganar una batalla que cuesta 10.000 pasos es dar el primero. En el momento que das el primero, ya has ganado la batalla. Entonces, como tú también decías, ¿somos débiles? Individualmente, egoístamente, posiblemente sí. Una persona sola no puede hacer la guerra por su cuenta, pero colectivamente, unidos tras un objetivo, con unas convicciones firmes y bien organizados, somos invencibles.
Ahora, hay que tener esa convicción, hay que tener esa organización y hay que tener esa voluntad, que no siempre es fácil. Pero si la tenemos, ganamos. Y un objetivo fijo. Vamos a ver más. Yo es que creo que no es Sí. solamente una cuestión... Perdón, sí. Perdón. No, vale. Luego tú. Sí. A ver, que no solamente una cuestión de ser más optimistas, también tenemos que ser más valientes y visualizarnos. Es que no nos visualizamos. O sea, el otro día, cuando sacaron a Keiko de Llano de la tumba esa de la catedral, allí llegó una señora, ella solita, hizo una plenaria de la leche y en la red de la gente, ¡qué valiente, qué valiente! No, no se trata, vamos a ver, eso es un acto que ha trascendido mucho, pero se trata de pequeños actos de valentía diarios. Que, a ver, que mi hija está en cuarto de la ESO y llegó el profesor el otro día y dice, oye, y vosotros una noticia la contrastáis, según el medio de comunicación que lo diga, para ver no sé qué, y ella dijo, pues yo que no lo sé, porque soy muy roja y solo veo Fanny Robinson. Y el otro dijo, la gente que piensa, porque la gente no piensa, porque nosotros, nuestra generación se ha letargado y la siguiente se ha acostumbrado a pensar, y eso es peligrosísimo. Y de ahí es de donde tenemos que salir. ¿Cómo? Pues yo creo que de momento visualizándonos. Estamos aquí, los rojos, no tenemos cuernos, ni tenemos nada, somos gente normal, joder. Es que todavía sigue la rosa esa de que parece que los rojos somos demoníacos. Yo no. No sé. Fíjate, yo te diría una cosa que me llama mucho la atención, que es una especie de nuevo mantra que ha inventado la derecha para intentar desprestigiar el discurso de la izquierda, que es, cada vez que tú propones una medida que va en un sentido progresista, que va en un sentido de cambio, la derecha te va diciendo, no, es que es una medida ideológica. Pues por supuesto, ¿qué coño va a ser? ¿Cómo no va a ser ideológica? Pero ahí, cuidado, que habéis jugado mucho a la transversalidad y cosas muy peligrosas. Los que jugaron a eso... No había ideologías. No, vamos a ver, los que que jugaron a eso ya sabes dónde están, y no están con nosotros. Vale. Lo que te quiero decir es que, vamos a ver, incluso hasta el propio concepto de defender una política mediante un discurso ideológico, mediante un sistema de pensamiento, está desprestigiado por la derecha. La derecha intenta que no tengas ideología, que el término ideológico sea algo peyorativo, y que Para meterte la suya. intentan homologar ideológico a sectario, intentan homologar ideológico a adoctrinamiento, cuando no hay nada más sectario y más adoctrinante que las políticas que ellos propugnan. Pero ¿qué ocurre? Que son muy hábiles en la tergiversación del lenguaje, ¿no? Lo que dice la libertad, o sea, que la derecha hable de libertad es escandaloso, a mí sinceramente me indigna. Los mayores enemigos de la libertad y que han estado cercenando la libertad siempre, ahora quieren apropiársela. Y hay una cosa que a lo mejor sí que tienes razón, que es que la izquierda hemos dejado que se apropie de esos términos. Totalmente. Y hay, no sé cómo lo hemos hecho, pero lo hemos hecho mal. Y hemos cometido un error. Eso sí es verdad. Hemos tolerado, exactamente. Hemos tolerado el hecho de ser invisibles, lo hemos tolerado. Sí, sí. Y no debíamos haberlo tolerado. No, más que ser invisibles, el de pronto acomplejarnos. O sea, que de pronto el ser de izquierda sea una cosa de la que tengamos un poco menos que avergonzarnos o tener miedo. No, para nada en absoluto. Claro. Vamos a ver, el movimiento LGTBIQ, los homosexuales, coño, han creado el Día del Orgullo gay. Bueno, coño, tengamos el orgullo de ser republicanos, el orgullo de ser de izquierdas, el orgullo de defender la causa que lo tenemos, que es el 14 de abril, y no nos visibilizamos. Yo estoy con ella, pero estoy con ella hasta el punto de que la próxima vez que tengamos esta charla, visualizarlo no sea un acto de valentía, sino un acto de normalidad. Claro. Que es lo que yo decía. O sea, ahora tenemos que recordar, qué valiente esa mujer. Eso tiene que ser lo normal. Tenemos que empezar a mostrarnos, y claro que tenemos ya el día. Tenemos el 14 de abril. Y el 14 de abril tiene que ser multitudinario, y lo que te comentaba antes, y no lo son, vamos separados, vamos unos por un lado, porque es que acabas de hacer un reproche al compañero. Pero que si la transversalidad, es que nos tiramos entre nosotros, si podemos, la colleja cae. No es mala, No, pero la colleja cae. Y por ahí vamos mal. Perdona. También lo de la transversalidad era una perversión del lenguaje. Total. Quienes estaban detrás de esa idea no defendían la transversalidad bien entendido. También, es verdad. ¿Ves? Como al final estamos de acuerdo. Vale, decías ahí una... No, tú primero. Yo. ¿Se ha levantado el brazo? No, pero porque estaba levantando el brazo. Vale. No lo había visto. Yo, simplemente, además, al hilo de lo que has hablado de las redes sociales y de tomar las redes sociales y de... Hay que tener mucho cuidado, porque sabemos en qué reglas vamos. Yo, al hilo de... Yo me gustaría que contaseis, si queréis, o si... a mí me parece un ejemplo
el asunto del, sí, pues, del hombre que habla del asunto de la página de red de Mental Today, no sé si os acordáis de la página. Sí, sí. Si la queréis contar, y a mí la respuesta que él dio, la parte final me pareció significativa, porque al final decía, quienes hablan de, estamos hablando de gente de extrema derecha que en lo peor de la pandemia, en el verano de la pandemia, querían hablar de libertad, de que nos dijeran la verdad, de Pedro Sánchez, Pablo Pandemias, nos están engañando, están matando a la gente, queremos libertad, y cuando uno hace una broma que ni siquiera es la verdad, rápidamente querella por injuria, querella por difamación, y te voy a arruinar la vida. Entonces hay que tener cuidado con las redes sociales, porque puedes decir una cosa o otra, un calentón o mal pensada, y te la pueden volver y te pueden arruinar la vida. Puedes ir a un juicio, puedes ir a una demanda y ya. Hombre, es que vamos a ver, evidentemente las redes sociales, como todo instrumento, tienen que usarse con inteligencia. Es decir, o sea, evidentemente, eso, igual que tú, por ejemplo, no puedes intentar manejar una pistola si no sabes cómo funciona porque te puedes volar la cabeza, las redes sociales son algo muy parecido, ¿no? Entonces hay que saber muy bien cómo utilizarlas, porque ellos saben muy bien cómo utilizarlas. O sea, ellos efectivamente crean perfiles falsos, crean webs falsas. O sea, yo recuerdo que ha habido de pronto en lo que es el mundo de Internet a nivel informativo, Mediterráneo digital, Minuto digital, Periodista digital, el periodista camorrista. Es diario, ok, diario. O sea, que es una cantidad de siempre hay algo más a la derecha. Exacto, yo sí. Pero que son falsos, que no hay nadie detrás, que posiblemente sea la misma empresa la que maneja a todos. Pero lo hace con una inteligencia, digamos que evidentemente en ocasiones nos ha sobrepasado. Lo que tenemos que hacer nosotros es no caer en la provocación y simplemente saber utilizar esas redes, por lo menos con la misma inteligencia que ellos los usan, que es desmontando su discurso, dando datos, atacando, por supuesto, cualquier actitud que atente contra la dignidad humana, que sea de tipo racista, que sea de tipo machista o de tipo homófobo, hay que combatirla sin tregua. Eso es actuar con inteligencia en las redes. El calentón, evidentemente, no es inteligente, es caer en la provocación. Ahí, evidentemente, si utilizamos las redes con inteligencia y con un sentido político bien desarrollado, pueden sernos infinitamente más útiles de lo que son ahora. Por poner ejemplo de este chico, Sí. yo entiendo más que a mí me gustaba, era gracioso, o sea, los que te contaba, no sé si seguía la página, y al final la pone. Era tanto por detrás, ¿no? De tanto por detrás. Que tuvo la movida con Serpa que... Bueno, y no tener miedo, por supuesto, a las reacciones. Es decir, tenemos que ser conscientes de que estamos sometidos a un ataque constante, de que en el momento que hacemos una actuación pública defendiendo nuestras ideas, van a surgir 50.000 haters detrás. Bien, sabemos que la mayoría son todos perfiles falsos y que hay que tener la valentía suficiente como para decir, bueno, primero, si eres un fake falso, directamente te bloqueo. Porque además no podemos descender a determinado nivel de discusión. Es decir, vamos a ver, el racismo, atentar contra la dignidad humana, atentar contra los derechos humanos, el delito de odio, eso no es negociable, eso no es dialogable, eso no es libertad de expresión. Por lo cual, con eso, tolerancia cero. Eso lo tengo medianamente claro. Y sin ningún tipo de complejo, vamos. Claro, que sí. Venga. Yo quería hablar un poco de música, ¿no? Que se ha ido un poco de más, que está muy bien. Porque al final, pues, en la izquierda siempre tenemos que buscar, ¿no? Cómo organizarnos y cómo dar respuesta a todo lo que estamos viviendo. Pero era una reflexión en plan, por el tema de lo del rock y su componente, ¿no? De reivindicativo y contra el racismo, que es un poco el tema de la charla. Yo sí que tengo la sensación, por lo menos yo cuando iba al instituto, era los que escuchábamos rock, eso todo el mundo lo percibía como que era una música de rock, ¿no? Mi pregunta, reflexión es si creéis que eso ha cambiado, Sí. porque aunque haya, no porque haya salido alguno diciendo que ya no lo apoya o que ya ha cambiado su visión, porque hay grupos de rock que surgen nuevos, ¿no? Y yo qué sé, y yo no sé, yo estaba en un concierto de la NAI y había banderas republicanas y yo, no sé, me he sentido muy a gusto en eso. Y luego también, que yo creo que a veces la gente que escuchamos rock, los que nos consideramos de izquierda, también a veces hemos tenido el chip que desde que no escuchaba rock o no escuchaba la música rock, no podía ser de izquierda. O no era a lo mejor tan de izquierdas como los que escuchábamos rock. Y entonces mi pregunta, reflexión es cómo, porque yo a veces veo a grupos como Vetusta Morla o Amaral que no son rock y a veces nos dan unos
pases por la izquierda que flipamos. Y ellos tienen mucho más que perder, porque que yo con mi grupo que no conoce nadie, toque una casa ocupa no tiene, pero que un grupo como tú estábamos en la liga el otro día, oye, hay que ir a la manifestación de la sanidad, pues oye, estoy seguro que la mitad del concierto este que dieron en el Metropolitano, pues a lo mejor la mitad han votado Ayuso. Entonces, no sé, que cómo veis eso, ¿no? Como otras músicas, porque el rock yo considero que tiene que ser antifascista, pero como otras músicas también son expresiones en las que yo creo que hay gente de izquierdas y muchas veces nos dan lecciones, ¿no? A los que nos apropiábamos al estilo que apropiábamos a la izquierda. Un poco, bueno, no sé, que es como una reflexión así, sí, para ver qué opináis vosotros. Mira, como os he comentado antes, y tú lo sabes, porque te tengo liado, estoy investigando las fiestas del Partido Comunista del año 77. En esas fiestas había 3 estilos musicales predominantes, los cantautores, muy detostados por los rockeros, y fueron la primera punta de lanza que peleó contra el fascismo. La primera lucha en realidad nace con la nueva canción catalana, fue la primera que le toca a Blanco, pero después los cantautores, y ahora mismo tenemos un ejemplo que lo han mencionado, que es Ismael Serrano, que yo creo que es un claro ejemplo de hasta donde llega. Y después el flamenco, que no mucha gente lo sabe, pero el flamenco también ha sido muy combativo contra el fascismo, porque es del pueblo. Esa es la aplicación, porque son las raíces populares. El rock también ha sido siempre bastante combativo. Lo que pasa es que, como hemos hablado, han empezado a surgir estilos, los han dividido, como siempre. El rock urbano no hay ninguna duda de que es antifascista. El punk rock no hay ninguna duda de que es antifascista. El problema empieza con el heavy metal, por desgracia que es mi estilo. Pero no, por ejemplo, tú has dicho que has ido a la raíz y has visto banderas republicanas, y si el otro día estuviste viendo a Reincidentes, pues allí cantamos toda la republicana donde hay libertad, ¿no? Quiero decir que ahí no hay duda. En cuanto al heavy metal, el problema es que el heavy metal, la primera generación, es antifascista, es popular, es obrera, es de barrio. Los que vinimos después, nosotros pudiéramos decir que Lujuria somos de la segunda generación, mamamos de esa primera generación y mantenemos las esencias, pero ya surgen otros grupos que triunfan más y que ya no son así. Puedo decir, no, pues Saratoga, Tierra Santa, y los siguientes han ido a decir, a ver, los Lujuria no triunfan, no, por ahí no será, vamos a ser como Saratoga, como Tierra Santa, y jamás, eso es un problema que tenemos los heavies, no hemos investigado las raíces de la música. Es más, el problema que tenemos aquí es empezar a hablar de estilos. A mí me encanta la música, y a mucha gente le sorprendería por los hijos que tengo yo en mi casa, ¿no? Pero me gusta. Y yo creo que el problema es que hemos perdido la afición por conocer, como en todo. Vamos a lo fácil, a lo hecho. Pues como este grita, y hace muy porque grita, y como este canta que ha perdido una novia, pues yo también. Y si investigáramos los 70, y si conociésemos toda aquella explosión de rock de los 70 a nivel mundial, a nivel español, en los 80, nos daremos cuenta de otra cosa. Pero por resumir, que no quiero enrollarme mucho, tiene razón, hay ciertos estilos del rock que se han despegado de eso, pero eso no significa que el rock sea así. Y luego hay otros estilos que no son rock, que han sido siempre, han estado en lucha, como son los cantautores o como es el flamenco. Yo es que ahí te diría que, bueno, no solamente el rock, como bien dice Óscar, la canción de autor, el blues, el jazz, toda la música, toda la cultura tiene que ser por esencia antifascista, porque es que fascismo y cultura son dos términos que no son equiparables. El fascismo es la negación de la cultura, por definición. ¿Qué fue lo primero que hicieron los nazis al llegar al poder? Quemar libros. ¿Qué fue lo primero que hizo Franco cuando ganó la guerra? Represaliar profesores. Acabar con planes de estudio. Es decir, fascismo y cultura son términos absolutamente antitéticos. Como decía aquel político francés Clemenceau, la música militar es a la música lo que la inteligencia militar es a la inteligencia. Es decir, realmente no puede haber en el mundo de la cultura actitudes, por decirlo, que blanqueen el fascismo, que sean conversivas con él, y mucho menos que lo apoyen, porque son dos términos que no caben en un mismo concepto intelectual. Sobre el heavy metal yo te diría que creo que lo que tú dices y lo que dice Óscar, que es verdad, tiene en cierto modo una explicación, que es que vamos a ver, efectivamente el rock fuerte, el rock duro, el heavy metal en España sobre todo, en otros países también, pero en España, nace de una generación que tenía unos problemas muy serios en España en los años 70 y 80, primero de falta de oportunidades, de pobreza porque venían de barrios muy deprimidos y muy precarios, de paro juvenil, de la drogadicción, que la drogadicción
adicción en España fue un problema muy grave, sobre todo en esos barrios, porque se intentó deliberadamente introducir la heroína en esos barrios para intentar acallar la contestación social entre los jóvenes. Y eso la gente lo veía. Y era un drama que se vivía en las familias y era un drama que se vivía en los barrios. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que jóvenes represaliados, con pocas oportunidades, que viven en un entorno hostil, lógicamente adquieren un lenguaje musical agresivo, fuerte, que es el heavy metal, que refleja esa actitud, que expresa esa rabia, que expresa esa ira y que expresa ese sentimiento. Cuando afortunadamente la sociedad en algunos aspectos parece que mejora algo y se consigue algo más de bienestar social, el problema es que también se adormece socialmente la conciencia. Y entonces, ¿qué ocurre? Que existe una inquietud musical, se hace mucha música de mucha calidad, pero se pierde, yo creo que es esa ira, esa rabia, esa fuerza que, por ejemplo, tenía Leño cuando decían es una mierda este Madrid que ni las ratas pueden vivir. O cuando decían Red Box aquella canción de ellos tienen el poder, la televisión, nosotros tenemos la calle. Eran letras que efectivamente reflejaban una actitud de contestación porque era gente que lo estaba pasando mal. Efectivamente, como decía Óscar, era gente que venía del pueblo, de la clase obrera y tenía en el heavy metal ese instrumento y ese mecanismo para luchar. Cuando económicamente la sociedad cambia, el problema es que aunque se sigue manteniendo ese mensaje por parte de muchos grupos y hay mucha gente que aunque no lo esté pasando mal, sí tiene ojos en la cara y algo en la cabeza y se da cuenta de la sociedad en la que vive y piensa que no debe ser así, toma ese compromiso. Pero otra gente, digamos que ya toma la música desde un punto de vista meramente artístico, meramente de expresión de un sentimiento personal, Estético. de una estética que se quiere y bueno, pues no entra en lo que es una lucha que debería ser más amplia. Yo creo que por ahí viene la explicación de por qué el heavy metal en parte ha abandonado ese carácter tan combativo que tenía antes. Bueno, también, ahora, es que, claro, la izquierda también tenemos prejuicios y muchas veces se manifiestan en la cuestión cultural. Pues eso, hacemos un poco desdén de géneros musicales cuando les desconocemos y hay gente comprometida en todos los géneros musicales. Has hablado de Frank Sinatra, Rubén Blades, salsa, y ahora mismo que hay tanto desdén sobre el reggaetón, la música urbana, esta etiqueta, que se ve algo como, pues hay gente también interesante. Vamos con la última pregunta. Perdona, porque tal vez a lo mejor habéis hablado de esto, pero bueno, no sé, ya sé que debe ser muy minoritario, pero sí sé que hay grupos de heavy metal ligados a la extrema derecha. No sé si habéis hablado de esto o no, pero bueno, yo sí que sé que los hay. De hecho, en algunos mítines de Vox, en las últimas elecciones, actuaban después grupos de heavy que eran de extrema derecha. Entonces, si sabéis algo de esto, si cuál es la reacción. Yo tengo alguna información sobre eso. Sí. Si tal vez se me ocurre, pero que no lo sé, también lo han caído, que puede ser también un poco el mismo fenómeno de por qué hay en barrios obreros gente que vota a la extrema derecha. Aunque es verdad que aquí afortunadamente creo, todavía no llegamos a los extremos de Francia y todo esto, pero sí que se da este fenómeno porque yo opino, creo, no lo sé, lo lanzo a la reflexión, que mucha gente, digamos, se sitúa en la extrema derecha también como contestación al sistema, desde el punto de vista absolutamente erróneo, pero es así. Pasa lo mismo en Estados Unidos con Trump, con la gente obrera que vota a Trump. Es decir, para ellos es más antisistema Trump que los demócratas, que asocian más con el funcionario, el fijo demócrata de Washington, que no refleja sus intereses. Entonces, creo que eso estaría bien analizarlo, porque me parece muy peligroso y porque por ahí, si no llegamos a la gente con el mensaje de izquierda de nosotros representamos vuestros intereses, la gente puede no sentirse representada por grupos políticos, entre comillas, más burgueses, como puedan ser el PSOE o el PP, y se van a la extrema derecha. Vamos a... Entonces, eso por un lado... Es que se nos come el tiempo. Vale, pues nada. Y luego por otro, bueno, que sí estoy de acuerdo con el tema de la apropiación del lenguaje por parte de la derecha, ¿no? Y para mí una palabra muy significativa que ha llegado a ser ahora peyorativa casi es lo de obrero, ¿no? O sea, ya nadie se dice que es obrero. Y eso es muy importante a la hora de crear una conciencia de clase, porque aquí en este país que todo el mundo se considera clase media y nadie se considera obrero, y pasar a las manifestaciones y a mí me han llegado a decir amigos de izquierda, oye, es que es el grito de viva la lucha de la clase obrera que antiguo, porque nadie ahora se declara obrero, pero es un tema de lenguaje que crea conciencia social. Entonces sí es muy importante. Perdona que te corte, pero pero los es medios de que... comunicación está de manos de ellos y creo que no se puede hacer. Perdona que te corte. Muy breve, ¿vale? Sí, muy rápidamente. Vamos a ver. Es cierto que existen algunos grupos de heavy metal que se sitúan claramente en una posición de extrema derecha. También te tengo que decir, es una posición absolutamente minoritaria
ya es prácticamente marginal. Lo que ocurre es que, claro, aquí pasa lo de siempre. Si reunimos a 50.000 personas en un estadio de fútbol y se pide un minuto de silencio, ¿a quién se oye? A los 5 gambas que pegan gritos. O sea, es una postura absolutamente minoritaria, imitativa de un fenómeno que existe en algunos países de la Europa del Norte, con otros condicionantes completamente distintos, y en gran medida dirigida por la propia extrema derecha. Uno de los grupos que yo conozco, que es Batallón de Castigo, es un grupo que se forma en la cárcel de Alcalá Meco. Y se forma por parte de personas que, siguiendo a chicos con problemas de integración, con problemas de falta de cultura, pero que tienen un interés musical, los atraen a sus posiciones y les convencen de que pueden ser la alternativa, que pueden hacer un tipo de música distinto, y son grupos dirigidos, de hecho, están dirigidos por los Ultrasur, muchos de ellos, que es una organización vinculada totalmente a la extrema derecha, y el Frente Atlético también, que también tiene parte de eso ahí. Entonces, te puedo decir que es un fenómeno que existe, pero que no se puede considerar en absoluto representativo de lo que es el heavy metal. Está dirigido desde fuera del propio heavy metal, y también te digo una cosa, creo sinceramente que su repercusión, su impacto, en España por lo menos es absolutamente mínimo, ¿no? Sí, yo puedo súper breve. Ni siquiera son de heavy metal. Batallón de Castigo no hace heavy metal. Batallón de Castigo es un grupo de punk oil, lo mismo que Strip Imperial. Son grupos que no hacían heavy metal. Nacen con todo ese movimiento de cabezas rapadas, de skinhead de la extrema derecha, que sí hay muchos grupos europeos, incluso hay un sello europeo con este tipo de grupos de una calidad musical ínfima, no por nada, porque hay una más que oírles, y no hay ningún problema. Lo que tú te referías era otro fenómeno, era al bajista que no quiero nombrar, porque no se lo merece, que de repente, después de muchos años de actuar en la fiesta del PC, y después de cantar grandes himnos para la clase obrera, se declara de Vox. Los de Vox ven el cielo abierto y le llevan, como bien dices, a tocar. No han ido grupos de heavy metal, ha ido ha ido en concreto, un músico, que este año, en la nueva festividad de Vox, no le han llamado siquiera, ya le utilizaron lo suficiente y dan muestra una vez más de que el perro que guarda la mansión del amo vuelve al jardín. O sea, han pasado de él, como de comer mierda, lo utilizaron puntualmente, todavía se cree algo, cuando nosotros le avisábamos. Y ahí nos cayeron muchas críticas, ¿no? La gente, ¿quién es Óscar para criticar a este, que este es mucho más que Óscar? Bueno, pues Óscar es una persona que no admite el racismo, que no admite la LGTBI-fobia, que no admite que un músico, por muy famoso del mundo del rock que sea, diga que haya que bombardear a los inmigrantes nada más aterrizar, que era una de sus famosos tweets, ¿no? Que había que recibirle con metralletas, bombardear los cayucos y recibirle con metralletas. Es un caso único y, como bien dice, en un estadio de fútbol, así todos callan y no pita, pues en un estadio de fútbol un tonto también hay. Que en el GSP tenemos tonto oficial. Vamos a cerrar, que Mariano tiene que coger el tren. Simplemente cerrar y también os recuerdo, el primer día de nuestras charlas vino el abogado de Baltoni, que está exiliado por unas injurias a Seid, y a Pablo Hasél, que está en la cárcel por exactamente lo mismo. Esa es una vergüenza nacional y una vergüenza del gobierno que está ahora actualmente en la Moncloa. Así que simplemente un recuerdo para ellos y recordaros también que el jueves que viene a las 7:30 cerramos el ciclo con la proyección de Flores de Otro Mundo. Hablaremos de feminismo, pues la víspera del Día Internacional contra la Violencia Machista, hablaremos también de la España vaciada y nada más. Un aplauso para Yo no voy de aquí si no soy yo. ¡Viva la República! Ahora sí. ¿A qué hora es? A las 9:30. Vamos, date prisa.